Vosotros sois los fundadores de Social Point, que es uno de los grandes éxitos tech en Barcelona. Se vendió el año 2017 por 250 millones de euros, más dividendos. Y luego en el 2013, justo antes de lanzar Dragon City, nuestro hit, hicimos una ronda B de 10 millones. Nosotros fuimos de las primeras empresas Sponsorizar en MrBeast. sponsorizar MrBeast. Monster Legends is the sponsor of this video. Desde que lanzamos Dragon City, la empresa no necesitó nada de dinero. Esos 10 millones que entraron se quedaron ahí. Pues yo lancé años posteriores, no sé, casi 10-12 juegos en los que yo lideraba y no funcionaron. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Esta semana, Jordi Romero y yo tenemos con nosotros a Andrés Bou y Horacio Martos, los fundadores de Social Point. Social Point es un estudio de videojuegos que consiguió crear dos de los grandes hits mundiales de juegos sociales. Uno de ellos, Dragon City, está a punto de llegar a los 1.000 millones de euros de facturación. O sea, se hace un hit en la vida. A ver, estos negocios son el factor suerte. Tú a veces lanzas un juego, es lo mismo que la música. Un año antes, un año después y cambia todo. Nos cuentan cómo cambió su vida en este proceso y cómo fueron de su primera experiencia laboral, que era Social Point, a pertenecer a uno de los líderes mundiales en la producción de videojuegos. Y este podcast es posible gracias a Factorial, la plataforma de recursos humanos que permite automatizar la gestión de vuestras empresas. Pero os voy a pasar con el director de experiencia de usuario, Giancarlo Canepa, que os va a explicar mejor por qué el ratio de satisfacción de nuestros clientes es tan alto. En Factorial estamos constantemente actualizando nuestro producto y gran parte de la satisfacción de nuestros clientes viene de las mejoras que lanzamos semanalmente. ¿Os imagináis poder rellenar un documento con cualquier dato de tus empleados con 2 clics? Añadir fechas de contrataciones, nombres, direcciones, enviárselo al empleado y que además de firmarlo, puede editarlo? Bien, pues es lo que hemos conseguido con nuestra última actualización en la edición de documentos. Sabemos por experiencia que tradicionalmente es un proceso muy complejo, en el que tienes que imprimir los documentos o enviarlos por mail, lo cual hace perder el control. En Factorial hemos conseguido automatizar todo esto y agilizar el proceso interno de miles de empresas. Si necesitas más información, contacta con nosotros a través de factorialhr.es y te contaremos cómo podemos ayudarte. Gracias, Giancarlo, y gracias a todos vosotros, sobre todo los que venís los jueves a las 6:30 en calle Pujadas número 100 y nos hacéis preguntas, compartís ideas, debatís con nosotros. Nos encanta recibir vuestro feedback. Sin más, os dejo con la increíble historia de Social Point, Horacio y Andrés. Bienvenido a las historias de startups de ITNIC. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero, estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal, Jordi? Muy bien. Y con Andrés Bou y Horacio Martos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estáis? muchas gracias. Vosotros sois los fundadores de Social Point, que es uno de los grandes éxitos tech en Barcelona. Se vendió el año 2017 por 250 millones de euros, más dividendos, con lo cual pues es una de las grandes historias de éxito de Barcelona. ¿Cómo puede ser que no hayáis pasado por el podcast hasta ahora? Esa es la primera pregunta. Pues es una buena pregunta porque la verdad es que hace muchos años que os seguimos y yo te quería felicitar por lo que estamos aprendiendo gracias a tu podcast y lo que estáis compartiendo con la comunidad, que es súper importante. ¿Por qué no habíamos venido? No sé, casualidades. Lo hemos ido hablando y tal, pero bueno, finalmente hemos encontrado... Estabais descansando. Teníamos ganas ya desde hace un año y lo sabes y bueno, finalmente hemos encontrado el momento. Bueno, y nos hace mucha ilusión que estéis aquí y conocer la historia de Social Point. Y además, los 4 venimos del mismo sitio, que es la Facultad de Informática de Barcelona, ¿no? Sí, sí. Y es Aunque más, no nos conocimos ahí. y Social Point nació a raíz de la FIP. O sea, ¿Por qué Hace un raíz? poquito dentro. bueno, pues Social Point empezamos en el último año de carrera. O sea, en el último año de carrera... ¿Esto es el proyecto ya? Sí. Pues Sí, antes. Social Point se puede considerar nuestro proyecto de final de carrera. ¿Vale? De hecho, nosotros no hicimos proyecto de final de carrera como tal, sino que nos convalidaron el business plan de Social Point. Sabía que se podía hacer Esto te lo perdiste. Tienes que Yo hacerlo también hice con- algo parecido, ¿eh? Pues era el 2006, más o menos. 7. 2007, y entonces estábamos los dos queríamos irnos de Erasmus. Y por aquel entonces Horacio quería irse de Erasmus a Suecia. Sí, yo estaba harto de lo que es, no la FIP como facultad, pero claro, ahí hay pocas chicas, pocas fiestas, etcétera, por decirlo de alguna manera, y entonces yo quería irme a algo totalmente diferente. Y Andrés tuvo una idea muy, muy buena. Y a raíz de hablar en aquella época con Nuria Castell, que llevaba todo el tema de Erasmus, pues encontramos esta opción que era una especie de doble titulación. Pero lo chulo era que no era ir a... Fuimos a Francia, pero no era ir a hacer más informática, sino que íbamos a una escuela de negocios. Era una escuela de emprendeduría donde íbamos a estar un año, todo práctico. De hecho, el máster se llamaba Máster de Emprendedores, Vale. francés. Y era una escuela con una metodología bastante innovadora, porque, como dice, no había prácticamente teoría. Básicamente, cómo funcionaba el año es, dividían a todos los estudiantes por equipos y tenías que trabajar en 4 proyectos reales. Entonces, te daban dos semanas de teoría para explicarte un topic, contabilidad, recursos humanos, marketing o M&A, 2 semanas de formación y te ponían a trabajar dentro de una empresa de verdad, con un equipo de trabajo de 3-4 personas, a ayudar a esa empresa
en ese tópico en concreto. Entonces, la primera, O sea, por eras como un ejemplo, becario. Sí, la Eras un primera becario, 100%. ayudabas a empresas a buscar financiación. Entonces, pues, les hacías el business plan, no sé qué, no sé cuántos, y te ibas al banco pues, a pedir un préstamo o ellos te llevan a una ronda, etc. Pero lo bonito es que era real, o sea, no era teórico, o sea, todo era de verdad. Tenías que conseguir pues, pasta para esa empresa. ¿Los o... bancos daban financiación? Sí, sí, sí. ¿A las sí, startups? sí, ¿Y, sí, lo- sí. y vosotros ibais a un banco francés? Sí, sí, sí. ¿Y hablabais francés? Parece una película de lo ciencia aprendimos. ficción. El francés es fácil, o sea, el francés es... Francés es fácil, el Catalán. problema es que te den la pasta. Bueno, pero siempre eran grupos de 3-4, entonces en aquellos momentos, pues el cierre final, pues decías al francés que hablará él, ¿no? Ah, vale. Pero la verdad es que era muy gratificante porque, ostras, no era... Yo siempre pienso que la universidad, gran de estos, que peca de ser muy teórico y poco práctico. Y aquí lo bonito es que era 100% práctico. Y era 100% práctico y casos reales en la universidad, en empresas finales y realmente haciendo cosas de verdad. O sea, os Y gustó, fuisteis los dos. Sí. Sí, nos fuimos allí un año. No, bueno, esta 10 universidad, esto hace ya muchos años, hace 14 años creo, estaba muy avanzada. La metodología no tiene nada que ver con las universidades clásicas. Para empezar, era una universidad pequeñita, 400 personas, 500, y para que os fijéis una cosa, lo primero que hacen cuando empieza el curso, se llevan a los 400, 500 estudiantes a un castillo. ¿Por qué? Porque para ellos es muy importante que todo el mundo se conozca. Entonces, te llevan a todos los estudiantes a un castillo un fin de semana y ala, te dejan ahí. Comiendo, disfrutando, llegas al castillo, toda la esplanada está llena de hinchables, hacen juegos, etc. Entonces, claro, en Sigue 2 siendo días verdad, sí. todo el mundo conoce a todo el mundo Era y luego el te weekend puedes de poner integración. a estudiar. Pues bueno, en aquel fin de semana, como os podéis imaginar, pues pasó de todo, pero la gracia es que todo el mundo ya crea vínculos, todo el mundo se conoce y ya todo el mundo puede ¿Y empezar había a mujeres? estudiar, a trabajar. Bueno, Sí, todos. sí, claro. Era una Entonces, escuela el de objetivo negocios. era encontrar mujeres, Mi ¿no? objetivo se cumplió. Sí. No, muy bien en ese sentido. Y en paralelo a todo esto, la universidad te ponía un coach. Te reunías con él una vez al mes y el objetivo de este coach era hablar contigo de qué coño ibas a hacer después de salir de la universidad, Buena pregunta. ¿no? Entonces, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Qué quieres hacer? Y eso, ir a un coach, nosotros elegimos, bueno, nos partimos. Él cogió uno que era el presidente de la incubadora de empresas de París y yo cogí a un empresario un mayor de 60 años, pero que era un crack. Y esta gente no tenía nada más que hacer que... Bueno, era su pasión, ¿no? Eran emprendedores. Qué bueno. Y su pasión era estar en contacto con gente que tenía, ¿no?, esa vena emprendedora, porque por eso iban a esta escuela de negocios, y un poquito les permitía también a ellos estar en contacto con gente joven, con talento y fomentar, ¿no? Y a raíz de esto, pues es como empezaron a surgir, ¿no?, ideas y nos pusieron un poco la vena emprendedora, tanto a Horacio como a mí. Y una vez acabado los 4 cursos didácticos, volvimos a Barcelona y había que hacer 2 cosas, o hacer unas prácticas en empresa final o hacer un business plan de un proyecto o empresa que te gustaría crear. Y entonces Eso es el proyecto final de carrera. Entonces Sí. nuestro proyecto de fin de carrera fue el business plan de Social Point. Lo hicimos, lo entregamos, aprobamos y Y dijimos... esto, el business plan es un PowerPoint, unos Excels. Era un Word en aquella época de 100 páginas de business plan, Vale. Pero financiación, eso etc. en la FIP, en la Facultad de Informática de Barcelona. Bueno, digamos que nos lo convalidaron. El proyecto final de carrera para el máster, que teníamos que hacer en Francia para que nos dieran el título, también nos servía para el proyecto final de carrera de la FIP. Es un experimento que hicieron, era la primera vez que se hacía en la FIP, y gracias a Nuria, pues, que lo incentivó a hacer y tal, pues bueno, en nuestro caso creo que fue bien y fue muy, muy divertido. La verdad es que Nuria era muy flexible en este tipo de experimentos. Yo me acuerdo también, yo le pedí también algo muy raro. Yo fui a Italia y las universidades de técnicas en Italia, donde estaba yo, pues el nivel no era muy bueno. Y le pregunté si podía convalidar parte de las asignaturas de un máster de Economía Internacional, que no tiene nada que ver. Y a mí, pues estudiando Economía Internacional, convalidándolo por asignaturas de libre elección, que en la FIP te daban por ser delegado, también hay que decir, o por ir al gimnasio. Te daban ese tipo, sí. Las de libre Tampoco me elección, hubiera ayudado, pero. las de libre no elección sabía. te las regalaban haciendo cualquier cosa. Pero bueno, yo estaba haciendo un máster que era chunguísimo, también tengo que decirlo, pero me sirvió mucho, aprendí muchísimo viendo otra cosa totalmente diferente, ¿no? Si hubiera ido a la Universidad Técnica, que también hice alguna asignatura en Italia, el nivel era muy diferente. A ver, yo creo que Nuria era un poco avanzada a sus tiempos y entendía que la formación no tiene que ser algo estricto, ¿no? Entonces ella era muy flexible de probar cosas, experimentar, y nosotros se lo agradecemos mucho. La FIP es una gran universidad, vosotros lo sabéis, es técnica, es dura y el que sale de allí pues, es un developer curtido, pero quizás le faltaba esa chispa de mezclarlo con cosas y ahí es donde Nuria lo hizo muy bien. Nosotros le tenemos mucho cariño a la FIP, pero sí que es verdad que somos bastante críticos en general cuando hablamos de la universidad en sí. Sí. Pues un poco como estudiar la prehistoria de la informática, ¿no? Realmente si alguien se piensa que con lo que aprende ahí va a salir y lo va a utilizar en el mercado,
Think Again. Bueno, el problema que tiene la FIP y tiene la mayoría de universidades es que no hablan con las empresas de qué es lo que necesitan y en vez de formar a la gente en eso que van a necesitar en sus posteriores trabajos, les forman en una base teórica que no siempre es lo más útil. Y que es teoría. Exacto. O sea, ya- Entonces, Sí que es cierto que te endurece. sí, ¿no? Te meten curte. caña por pero primera mientras vez. la universidad esté hecha solo por perfiles puramente académicos, le faltará esa conexión. Pero se con- puede endurecer y aprender a la vez, ¿no? aprender a la Aprender vez, algo ¿no? útil, Estaría bien. contemporáneo a la vez. Ahí tienes la fase selectiva y ese tipo de cosas. Y las alfas, que es como un Sí. sistema de cribaje, ¿no? Que van echando a la gente, va desapareciendo la Juegos gente. del hambre. Son los Sí, de juegos hecho, del hambre yo el primer sin, año sin violencia. perdí a todos mis amigos en la FIP Sí, porque me correcto. sentaba al final de Correcto. todo. Nosotros también perdimos Nosotros los- Perdí todos los sobrevivimos. amigos y el segundo año tuve que irme adelante, que es cuando conocí a Andrés y ya hicimos toda la carrera juntos. Pero fíjate, lo más importante de este paso por la universidad es que tú conociste a Andrés, ¿no? Yo conocí a Jordi, entre otra gente que hoy trabaja con nosotros. Fue clave, ¿no? Estas Sí, sí. relaciones. Total. Sí, sí. Juntan a personas con intereses similares también por primera vez, ¿no? Correcto. O sea, un montón de frikis en la misma plaza, Con ideas, haciendo con cola para iniciativa. el bocadillo, de repente empiezan a hablar y acaban montando proyectos. Correcto. Hay gente con más iniciativa que otros. Bueno, hay de porque siempre hay gente con más perfil emprendedor y gente que no, pero bueno, sí, es un buen caldo de cultivo. Entonces, vosotros coláis un Word como proyecto final de carrera y esto funciona. Sí, Bien. bueno, yo, Buena nota. para explicaros de dónde sale la No idea recuerdo, de... pero sí, buena nota. Contentos. Sí. Contentos. Aprobados. Entonces, No me acuerdo la nota, pero supongo que sí. La idea de Social Point surge una conversación que él tenía con uno de estos coaches. Andrés tenía una idea un poco loca de hacer una televisión solo de anuncios y que se le pagara a la gente por Lo ver que anuncios. todo el mundo está esperando. Bueno, es una idea un poquito out of the box loca, ¿no? Y entonces, justo en esa época, 2007-2008, Facebook llega a Europa, que los primeros países fueron Inglaterra y Francia. Y vimos la oportunidad de lo que era Facebook como red social, que encima se abrió. Había una API donde tú podías programar un montón de cosas dentro de o Facebook. sea, Facebook no estaba en España. Y- Facebook llegó a Francia un año antes. Llegaron los primeros jueguecitos muy sencillos en Facebook y nosotros nos dimos cuenta que en nuestra universidad todo el mundo en las horas libres bajaba abajo, se conectaba a Facebook, posteaba, jugaba, etc. Entonces juntamos la idea de su televisión de anuncios con hacerlo en un formato juego. Esa es la idea que desarrollamos, que hicimos en nuestro business plan, etc. ¿Y qué pasa? Que cuando acabamos lo de Francia, vinimos aquí, acabamos el proyecto, lo entregamos, lo vimos y dijimos, tiene Bueno. sentido, ¿no? ¿Por qué no intentarlo? Teníamos dos opciones, o empezar a buscar trabajo o hacerlo realidad, ¿no? En aquella época, que teníamos 23 3 años. años, no estábamos casados, no teníamos hijos, no teníamos hipoteca, entonces era... ¿Por qué no? empecemos, Hagámoslo, ¿Por qué no ¿no? O probarlo? sea, no teníamos nada que perder, aún vivíamos en casa de nuestros padres. De Sí. hecho, las oficinas estaban 3 días en mi casa, 3 días en casa de Horacio, ¿no? Sí, que cada semana íbamos cambiando, íbamos de una casa del otro. Y, Pero programáis juntos. Sí, entonces nosotros nunca habíamos programado un videojuego, pero bueno, da igual, lo aprendes, ¿no? Te buscas la vida y tal. Y entonces estuvimos 8 o 9 meses. O sea, la idea es hacer juegos para Facebook Sí, Sí. Todo nace... y ganar pasta con publicidad. Sí. bueno, el modelo de negocio en aquel, cuando empezamos era otro, que ahora si quieres os lo explico, Vale. pero nuestra primera idea, nuestro primer juego es vamos a hacer un juego muy divertido para Facebook y lo monetizaremos de esta ¿Cuál manera. era el referente? No había. No había. No había todavía. No había. O sea, ¿Zynga, veía- Zynga no existía? No, ¿No? no. Zynga salió en el 2010, 2 años después. ¿cómo se llama? Farmville. 2010. Vale. Sí. Había una empresa, se llamaba Playfish de UK, que esta sí que existía, pero no había modelo aún. Pero había jueguecitos. O sea, había vosotros jueguecitos. veíais en Francia la Sí, gente ahí se podían adicta. empezar a meter banners, pero nadie tenía muy claro Vale. cómo hacer O dinero. sea, era Lo que sí muy- que es muy verdad al es que principio. Facebook estaba muy abierto como plataforma en aquel momento y te permitía acceder a una barbaridad de Sí. usuarios de una manera muy fácil. Y era muy viral. Era Entonces, muy viral. Bueno, estaba nosotros explotando, desarrollamos este primer juego, que era un juego básicamente en formato concurso, donde los usuarios competían viendo anuncios publicitarios, tenían que adivinar lo más rápido posible de qué marca era este anuncio, tenían que completar el logotipo de una marca o el eslogan, etc. Todo relacionado con la publicidad. Y al final del día, cada ganador de este concurso se llevaba 50 euros. Este es el juego que nos inventamos. Pagados de nuestro bolsillo. Sí. Entonces, No dabais muchos premios, ¿no? 50 al día. 50 Cada día euros al 50 día. euros al día. Sí, Sí, sí. sí, sí. Entonces, Era una especie, ¿conocéis el bus de PlayStation? Pues era el bus de PlayStation, pero donde la temática es todo de anuncios y todo de publicidad. Y la idea era, como es publicidad no intrusiva y publicidad divertida, las marcas nos van a pagar por aparecer en este juego. Y esto era desktop. Esto era Sí. de esto. Claro, en aquel entonces el iPhone no El existía. iPhone acababa de salir. Acaba de salir, pero el App Estaba Store, saliendo, no tenía apps. pero el App Store no existía. No tenía Entonces- nada y no llamaba. Y Jordi ya lo tenía la primera versión del iPhone. Entonces Bueno, ¿y qué? aún no había App Store abierto. ¿Y eso qué tal va?
Esto lo lanzamos el 1 de enero del 2009. ¿Qué significa lanzar? Abrirlo al público. Vale. Abrirlo, lanzarlo en la web de Facebook. Estuvimos 8 meses programando y entonces lo tenemos ready, lo Se lanzamos. dais al botón Publish. Sí. Sí. Le damos al botón Publish. A nivel de usuarios va de fábula. Porque Tuvimos 60.000 usuarios en 2 días. de Los usuarios servidores Eso es lanzarlo. petaron. No está mal. un Y eso sin desastre, hacer nada, ¿eh? Pero sin bien. hacer nada. Todo era viral, todo era orgánico, porque había un montón de canales dentro de Facebook de invitar amigos, socializar, etcétera. Y la gracia del juego era jugar con amigos, ¿no? Entonces, A ver, hay esto que iba muy decir bien. que Andrés era un crack de utilizar todos los canales virales del Facebook al límite para expandir el juego pues, lo máximo posible. Entonces, no Claro, es porque que si no la tuviéramos gente- viralidad porque sí. La gente que Vale. nos escucha pensará que tú le das a publicar a una aplicación y que de golpe vienen 60.000 personas. O sea, No. ni de coña funciona así. Simplemente- Pero quizá en 2008 un poco sí. Puede Sí. ser. ¿no? O sea, En aquella época Facebook era un poco el salvaje este, se podía hacer de todo y si eras un poquito pícaro, había mucha gente intentándolo, no todos lo conseguían. sí, Pero bueno, teníais ahí debajo del suelo, a 1 centímetro había petróleo. sí, Y si le dabas donde tocaba, salía, ¿no? Que es lo que hicisteis. sí. Había unos canales que Facebook te dejaba utilizar y si eras un poquito pícaro en cómo utilizarlos y tal, te podías expandir. Cuando empezabas a jugar un juego, había amigos tuyos que recibían por mail, oye, Andrés está jugando este juego, ¿quieres jugar con él? Pum, y ya entrabas y por ahí. Y también utilizabas mucho el publicar en tu muro de manera semiautomática. Oye, ¿has conseguido este resultado? ¿Quieres publicarlo? Sí. Típico juego pesado. Sí, de típico aquel- juego de pesado aquella que hacía un época. poquito de spam, etcétera, etcétera. Pues con esto, 2 días, 60.000 usuarios, los servidores petaron, ahí nosotros peleándonos con las bases de datos. En aquella época no había Amazon Web Services aún, ¿ok? Era todo como se hacía antiguamente, ¿no? Parecemos de otra época, pero es hace 10 años, ¿eh? No hace tanto. No, 15, más, 15. 14, 15. Hace- Eso es 2008. Sí. O sea, ¿lo tenéis en un ordenador en casa? el No, servidor? en un servidor en Francia muy barato, valía 30 euros al VH. mes. VH. sí, VH. sí. Que Que Eran no, los que no servidores pondríais más ni baratos un que blog había. ahí ahora Nada, y teníais exacto. todo. Sí, sí. Y- Saludos por si nos quieren Y patrocinar. bases de datos MySQL cruzadas, bueno, una historia un poco tricky ahora. Pero bueno, aquel juego la verdad es que era un buen producto, era muy divertido, la gente lo jugaba y funcionaba muy bien. Entonces el siguiente reto aquel año fue monetizarlo. Era un modelo B2B, donde 2 chavales de 23 años tenían que ir a grandes marcas, ¿A Madrid? Coca-Cola, Madrid. Telepizza, tal, a decirles, sí, vamos a Madrid, Lo más a difícil era venderles. ir a Madrid. A Y decirles, había AVE, ¿eh? Sí, sí. Que la parte era muy divertida. Decimos, oye, hemos cogido todos tus anuncios, tu logo y tal, lo hemos puesto en nuestro juego sin pedirte autorización ni nada. si quieres queremos que seguir nos pagues por apareciendo, ello. hay que pagar. No era así, pero Pero es sí, verdad que había más o un menos. poquito de esto, ¿no? Y la verdad es que teníamos buena recepción en el sentido que Facebook acababa de llegar a España y todo el mundo estaba como flipando, preguntándose qué es eso, yo como ¿Cuál es mi empresa. estrategia de Facebook? ¿no? Exacto. Entonces nosotros les ofrecíamos esta posibilidad y bueno, contratamos a un comercial bastante más mayor que yo que nos ayudaba. Típico. Sí, De 2 informáticos que contratan un comercial. una persona mayor que sabe vender. Exacto. ¿Y qué tal le fue? Bueno, estuvo con nosotros 1 año y medio, lo que estuvimos intentando que este juego Vale. funcionara. Este juego funcionó muy bien a nivel de usuarios, a nivel de Comercial. facturación justito. Facturamos el primer año, creo que fueron 30.000 euros y el segundo 15.000 o 20.000. ¿Por qué? Porque las marcas nos cogían para hacer pruebas o experimentos, aprendían lo que tenían que aprender y luego pues no lo hacían de manera recurrente. Y el principal problema es que era muy difícil de escalar. Era muy reuniones Marca con- a marca. Marca a marca y era muy difícil conseguir marcas y tal. Pero Bueno, bueno, son los 2 problemas, ¿eh? Porque si se quedaran las marcas, sí, entonces es más fácil de escalar, ¿no? sí. El problema es cuando tienes un churn alto, en el Sí. B2B no hay negocio, ¿no? O algunas querían hacer campañas puntuales, la de verano, la de primavera, pero no querían de Ya. manera recurrente tener una campaña activa. Pero lo Entonces- bueno de todo esto es que nos plantamos en 2010 o 2009-2010 Bueno, hasta 2009 con este primer juego. con altos conocimientos de Facebook, porque sabíamos todo lo que funcionaba y lo que no funcionaba en Facebook, como red social y como developers de Facebook, y ya sabíamos hacer videojuegos, porque habíamos hecho nuestro primer videojuego y tal, ¿no? Entonces es cuando empezamos entonces a crear videojuegos pequeños, ¿no? ¿Cómo le llamamos? Casual Games. Casual Games, juego de un billar, juego de un mahjong, juego de un solitario, etc. Y con eso conseguimos captar muchísimos usuarios y teníamos banners arriba y abajo y monetizábamos con eso. Esto fue el 2009. O sea, 2008 primer juego, 2009 nos damos cuenta, primer trimestre, de que no vamos a escalarlo y decidimos pivotar. Entonces empezamos a hacer todos estos O sea, minijuegos. simplificasteis. Sí. Al final Sí. es decir, oye, parece que sabemos hacer juegos, pero no sabemos crear un nuevo modelo de negocio. Correcto. Vamos a probar el modelo de negocio de Internet que funciona, que son los banners, Sí. Sí. a ver si facturamos algo. Y con esto que teníamos Hicimos una una- suite de 30 juegos aproximadamente, con cross-promotion. Hechos de todo, por vosotros dos. Todos Sí. hechos por nosotros Ese año dos. fue una locura. Ese año Lanzamos un 30 juego al juegos en un año hicisteis. sí, hacíamos casi uno a la semana o cada 2 semanas en función del juego. Era intensivo. ¿Diseño también? Sí, ese año dormimos poco.
No, era... Pero que esto parece, o sea, para un programador de 23 o 24 años, pasarse 16 horas al día programando, lo hacen gratis, digamos, o lo hacíamos gratis muchos de nosotros, ¿no? O sea, Sí. en vuestro caso teníais una empresa ahí detrás, pero... Sí. A ver, el tema es que pero cuando lanzamos el primero, como vimos que lo lanzó él, un jueguecito muy sencillo, hizo $2.000 en publicidad en un día, dijimos, ostras, pues hay que hacer más, hay que Más hacer que 15.000... ¿no? Entonces, yendo a ¿Cuál Madrid. era este primer juego? el primer juego que hicimos era un juego de darle una patada a un perro y entonces el perro iba saltando por una serie de obstáculos y tenías que hacer el récord de cuánto había volado el perro. De hecho, nada más lanzar el ¿He juego... dicho darle patadas a un perro? No, darle una patada a un perro. Vale. Y soy fan de los ¿Tienes un perros perro? y tal. Ahora sí. Bueno, En aquella hay época una no. anécdota divertida. de Bueno, eso. el tema es que lanzamos este juego, un montón de gente nos empezó a hacer comentarios negativos y tal, y tuvimos que cambiar todos los gráficos del juego y hacer que en realidad era un elefante que le daba con la trompa y estaban en el circo. Entonces todo el mundo lo entendió y lo vio como bien, y ese fue nuestro primer juego, se llamaba Flying Dog. El segundo también fue de un perro que se llamaba Jumping Dog, iba saltando por unos globitos hacia arriba. El tercero fue lo que decía Andrés, un juego de billar. El cuarto fue un juego de una moto de trial que tenías que ir sorteando unos obstáculos. Juegos tipo Candy Crush también hicimos alguno. Teníamos un juego muy tonto que se llamaba Revienta el teclado, que tenías que escribir el número máximo de palabras en 1 minuto y pues pusteabas ese récord. La gente hacía barbaridades en las universidades para superar ese récord, conectaba como 8 teclados a un PC, bueno, hacía cosas muy... ¿Cuál era la tecnología para hacer esos juegos? Los juegos se hacían la En parte de Flash. frontend en Flash, Flash. en aquella época, que yo soy muy fan, porque era... ¿Ah, sí? Sí, porque hay muchas cosas de JavaScript a día de hoy que vienen un poquito de aquella época de ActionScript, y era muy divertido porque en Flash tú podías poner código en cualquier sitio. Podías poner código dentro de un objeto, dentro de una animación, etc. Entonces había mucha creatividad a la hora de hacer la arquitectura para diseñar un juego. Y la parte del backend era todo PHP, como MySQL, un poco de JavaScript para integrarte con Facebook a través de la API. ¿Aprendisteis Flash y PHP en la universidad? No, ¿En vuestra casa? Sí. fuera, sí. Con proyectos, side projects que teníamos durante la universidad o cuando trabajábamos de becarios. Punto importante. Sí, los side projects son claves. Entonces lo que nos pasó aquel año 2009 es que... Pero para entender estos juegos, o sea, ¿cómo los definiríais hoy siendo críticos? O sea, ¿el diseño era la hostia? ¿La idea era brutal? ¿Simplemente era un momento adecuado, no había juegos y la gente estaba loca? O sea, ¿qué hicisteis bien ahí? Eran juegos muy sencillos que estaban basados en conseguir un maximum score y ese maximum score lo utilizabas para competir con tus amigos. Todos los juegos en este año... O sea, competitividad. Era Eran juegos muy competitividad con competitivos. tus amigos. Y Era sociales. superar el récord de Sociales. tus amigos. Siempre estaba todo relacionado al mundo de los amigos así. Y Entonces la eran clave, juegos perdón, cortitos, ¿Vale? donde tenías que, con muy pocos segundos o minutos, hacer una sesión, ¿Vale? conseguir un score, publicarlo, decírselo a tu amigo y generar mucha ¿Vale? viralidad en ese sentido. esa era la clave, generar que estuviera la viralidad muy bien integrada en el core del juego. Porque eran máquinas de captar usuarios esos juegos. Esto se ha perdido, de alguna forma. Porque muchos desarrolladores lanzaron muchos juegos en Facebook y llegó un momento Se que abusó Facebook mucho. se abusó mucho y entonces endurecieron mucho las políticas. Entonces cuando sacaron muchas restricciones y ya no tenías acceso a postear, a enviar emails a tus contactos, etc. Era una Porque fue locura. todo muy spammy. Llegó a Básicamente, un Mark punto de- Zuckerberg se cansó de recibir notificaciones de juegos y tal. Se y cargó el lo capó. espacio entero. Sí. Sí. Es muy heavy. Y empresas grandes. En el 2010-11 empezó a cortar y luego se lo cargó. Zynga sufrió mucho. Pero la categoría sigue existiendo. De hecho, hace poco tuvimos un podcast con Juanjo Mostazo, ¿Correcto? que Sí, casualmente me explicaba lo mismo, pero ahora y en mobile. Este tipo de juegos que ahora se llaman hypercasual Hyper casual han sido la categoría más grande en móvil desde hace 5, 6, 7 años y siguen siendo el mismo concepto. Juegos muy rápidos de jugar, muy sencillos, pero que, bueno, que te pican, que los juegas centenares o miles de veces y que se basan en eso, en conseguir un maximum score. Pero en cambio, el concepto de amigos y jugar contra los amigos no se produce tanto. Ahora ya se ha perdido un poquito eso. Ellos lo que buscan es máximo de sesiones porque después de cada sesión te ponen un anuncio y lo monetizan de esta manera. Entonces, Es vaciar la mente, ¿no? Es un momento donde estás ahí, pi, 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 correcto. pi. Es un juego pasatiempo que se llama. Entonces, igual que haces un sudoku en el tren, pues puedes jugar un juego de volar un pajarito y esquivar obstáculos. Es lo mismo. Vale. Entonces, ¿Ahí ¿hasta dónde llegáis ¿Ahí qué con eso? facturáis? Este ¿Esto año... 2010 habéis dicho? Pues allí que facturábamos 2009. 2009 Este año todavía. $2.000 al día, más o menos. Hostia, no está mal, ¿eh? O sea, lo 600... justo para pagar a los 700 al año. 5 o 6 trabajadores Sí. que teníamos. Entre $500,000 y 700 al año facturábamos. Yo creo que un pelín menos, porque no todos los días facturábamos 2.000, pero bueno. En 2000 seguramente era bueno. Yo creo que 2000 era estábamos el bueno. entre 1.000 y 2.000. Pero bueno, cuentan, sí, 400, $500,000 Vale, al año. centenares de miles de ¿Eso euros. era margen? O sea,
Eso es facturación. Eso es facturación de la publicidad. Facturación de la publicidad que Solo teníamos el gasto de los trabajadores. Y los servidores. Y los Muy servidores. poco, que era muy poco. Bueno, luego empezó a subir el gasto con los assets, las imágenes que descargábamos y tal, pero... Entonces este año, que fue el 2009 la locura, que lanzamos esos 30 juegos, uno de los grandes éxitos es que llegamos a tener 40 millones de usuarios activos al mes jugando estos jueguecitos. Entonces nos convertimos... Son muchísimos. Son muchísimos. Son muchísimos, 40 Sí. millones de usuarios activos. O sea, para dar contexto, Twitter tiene 300 millones. Vosotros teníais 40. Sí. Era una barbaridad. No, o sea, antes había una página de los developers que más usuarios tenían en aplicaciones para Facebook y nosotros estábamos top 5, top 6 Ese año éramos top 10. En el luego mundo. subimos. en el mundo. Es que 40 millones son muchos, ¿eh? O sea, en aquella época Facebook no tenía 1.000 millones de usuarios todavía. Tendría No, centenares. A lo mejor tenía 400, 500. Entonces teníamos Encaja. O sea, un 10% 10% de ellos había Es que es una jugado. locura. muy Es heavy. una locura. Sí, sí. Muy O sea, heavy. tener el 10% de una plataforma, del nuevo Internet casi. No lo teníamos. Habían jugado a un juego nuestro en algún momento en el Bueno, último mes. habéis impactado. Pero sí. Que podía ser el mismo usuario jugando en varios juegos. No, Lo contabais los no únicos. es único. Eran únicos. Sí, eran es que mouse, es sí, muchísimo. mouse de Activision. Sí. Muchísimo. Mm. ¿Y cuál es la distribución entre estos juegos? O sea, ¿cuál era el juego que más jugaba? Me imagino que sería un juego que tendría el 80% de la... No. Estaba En muy este repartido. caso no, estaba muy, muy fragmentado. Había 2 o 3 que eran más grandes que el resto, pero estaba muy fragmentado y luego pues los juegos subían, bajaban, por eso lanzábamos muchos continuamente. Y ahí teníais empleados, ya habéis dicho 6-7 personas. Yo creo que éramos 10 en aquella época. 10. ¿Y qué eran programadores? Programadores y 2 3 artistas. Y el programadores y señor 2 3 mayor. artistas. Y artistas. Claro, el señor entonces- mayor ya dejó de estar por ahí. ¿El qué? El señor, la persona de ventas. No, Sí. allí habíamos hecho el pivot a Cuando a decidimos B2C. y ya dejar no el había- primer juego, pues esa persona se fue. Entonces, gente que hacía juegos. Sí. Artistas y, Y programadores. viralidad. ¿Y vosotros en aquel momento habéis conocido algún emprendedor ya? O sea, ¿tenéis alguna referencia en lo que estabais en aquella haciendo? época el ecosistema de startups en Barcelona o en España estaba bastante pequeñito. Sí. Entonces la única empresa que a nosotros nos motivaba y era un referente era Privalia. Privalia ya sí. existía y sí que era una empresa que seguíamos. Pero no había mucho más. Pues tampoco los conocíamos, a Lucas y a Jota los conocimos unos años después. Pues nosotros estábamos empezando un año más tarde. No había. Y de VCs, Tampoco había tanto difusión. Había muy poco, sí. y de VCs tampoco YouTube. había Nauta y poca cosa más en Sí. España. En España había Entonces lo que poco, nos sí. pasó al aparecer en ese ranking que hablaba Andrés, que empezamos a recibir llamadas de inversores, muchos americanos, que querían invertir. El problemilla es que Andrés y yo hablábamos el inglés regular en aquella época, hablábamos bien el francés, pero el inglés regular, y tampoco teníamos muy claro qué era eso de un VC, ni qué significaba, ni nada, entonces como que no le hicimos mucho caso. Y entonces hubo un cambio, hubo un nuevo modelo de negocio que apareció, 2010, que fue el modelo free to play, que lo inventó varios juegos, ¿no? Pero uno de los que todos conocemos más es el Farmville de Zynga. Fue el juego de la granja ese que todos vimos en Facebook y recibimos muchas Que notificaciones. ese es el que se cargó el Open Graph y Sí. todas las APIs, ¿no? Correcto. Porque se Ese abusó fue- tanto que la gente se exacto. cansó. Ese juego solo creo que llegó a tener más de 100 millones de usuarios activos, solo en un juego. Yo Entonces, leí en algún momento que Farmville generaba entre un 20 y un 30% o de la facturación o del engagement de Facebook durante ser. un tiempo corto. O sea que Sí, sí. era un riesgo existencial para Facebook casi. Sí. También hay que decir que Zuckerberg fue muy inteligente en aquella época y abrir la plataforma de Facebook le permitió captar una de tráfico de usuarios que no hubiera podido de otra manera. Inventó, por ejemplo, el Facebook Login, que ahora quizás no se usa tanto, pero en aquella época era como algo wow, el poder loguearte en una web solo clicando en un botón. Ahora quizás lo hacemos con Apple o con Google porque es más seguro, ¿no? Pero lo hizo muy bien en aquella época. La expansión de Facebook era espectacular. Era una plataforma, era una startup muy bonita. La gente top iba a trabajar allí porque es que te cambiaban el diseño, el tal. Cada 2 semanas era algo nuevo, algo diferente. Te abrían una nueva funcionalidad en la API. Era muy guay. Tenían el valor este que es Move Fast and Break, And Break things, Things. Sí. que luego lo cambiaron a, ¿cómo era? A Move Fast with Health Infrastructure. Lo complicaron mucho. Pero si en tú un miras momento. los 10 valores iniciales de Facebook, son una pasada y probablemente aplican a día de hoy aún a cualquier startup que empiece. Entonces, cuando nació ese negocio de modelo free to play, nosotros ya tenemos la startup un poquito más estabilizada a nivel de ingresos. Ya haremos break-even, entonces ya estábamos en rentabilidad positiva, poquito, pero rentabilidad. Decidimos invertir 6-7 meses de desarrollo en crear un juego un poquito más con cara y ojos, que ese juego se llama Social Empires. Nosotros éramos muy fans del Age of Empires de PC, no sé si lo habíais Yo jugado. también era muy fan. Pues hicimos la versión para Facebook de este juego. La versión social, por eso lo llamamos Social Empires. ¿no? Entonces, como os imagináis, el juego era de construir tu ciudad medieval, amurallarla, construir tus tropas y atacar a la ciudad de amigo, destruirla, conseguir más puntos, etc. De hecho, fuimos el primer RTS, que Real Time Strategy Game, Ujú.
en Facebook. O sea, no había ningún juego de crear tu imperio y luchar contra otros jugadores. Bueno, la alternativa que había en aquella época era el Farmville, pero el Farmville era un poquito más de harvesting, de etcétera, ¿no? Pero no hay un abismo entre hacer un juego de hacer muchos clics en el teclado y tal, y Total. hacer un Age of Empires Total. Facebook. Total. O sea, estamos hablando de una inversión de desarrollo, de Bueno, diseño Fueron muy bestia. 6 meses de inversión de Pero todo la el equipo. jugasteis, o sea, ahí apostasteis la granja, Claro, que se all-in, dice, ¿no? sí. O sea, O sea, hicisteis un all-in Sí. de una La- cosa que no sabíais si sabíais hacer. Para nosotros era casi un pivot otra vez, porque Claro. era como Bueno, un era un segundo pivot. pivot. Pasar de hacer un tipo de juegos que monetizaban con ads a hacer un juego que tenía que monetizar con microtransacciones. Y ya no es hyper casual. Correcto. Porque Y es ya un pivot hay- técnico, porque el desarrollo y el diseño de un Age of Empires no tiene nada que ver con un juego de un billar. ¿Y cómo hacéis esta decisión? O sea, no me ha quedado claro porque estáis hablando de otro negocio La totalmente diferente decisión ahora. fue, vale, somos rentables, los juegos van a seguir siendo rentables, ahora es el momento de poder hacer el juego que nos gustaría a nosotros hacer. Entonces un poco fue pasión, fue la Vale, pasión Fue de pasión. de, vamos a yo hacer creo el que juego puedo de hacer nuestras esto. vidas. Hicimos un prototipo para hacer que las tropas se movieran y dispararan. Ese prototipo vimos que funcionaba a nivel Era de más divertido performance. hacer este juego que hacer los... Claro. O sea, ahí os sirvió el máster en emprendeduría este que hicisteis, os sirvió para decir, vamos a hacer lo que nos da la gana. Sí. Fue la estrategia. Y lo lanzamos y el juego fue muy bien, fue un éxito. Sí, desde Tal el cual, principio- tal lanzarlo, lanzasteis y, Tal lanzarlo. y tuvo adopciones. Es que, joder, Sí. parece fácil, tal y Sí, como lo parece explicáis. Fue muy complicado a nivel técnico porque había muchas cosas y eran muy diferentes los juegos hypercasuals que habíamos hecho antes comparado con el Social Empires. Técnicamente fue muy complicado y por eso tardamos 6, 8 meses, no me acuerdo exactamente cuánto tardamos, pero una vez lanzado, a nivel de engagement, de métricas de usuario y a nivel de porcentaje de payers y tal, fue muy bien. Y ahí, perdona, lanzar, yo voy a seguir preguntando esto, ¿no? Porque lanzar significa muchas cosas. El primer juego que lanzaste es darle botón publish. Sí. Aquí ya tenéis un poco de dinero, tenéis experiencia, quizá tenéis incluso relación con la gente de Facebook. ¿Lanzar significa lo mismo? ¿Darle botón publish y ver lo que Allí pasa? la ¿O ya ventaja- metéis pasta? No, la ventaja que teníamos era que al tener ya 40 millones de usuarios activos, a todo el mundo que estaba jugando a los otros juegos les pusimos un banner así de grande de, oye, ahora tienes que jugar a este. Vale. Este olvídate. O sea, Eso ayuda, ventaja, eso ayuda. ventaja bestia, ¿eh? Sí. Y lo que vimos con aquel juego es que empezó a facturar $2.000 al día, pero no eran de publicidad, eran de microtransacciones. Entonces tiene un valor añadido más importante y aparte podía ser recurrente en el tiempo. ¿Y qué compraba la gente ahí? Castillos, caballeros medievales en nivel 3 con armadura de oro O avanzar y el luego tiempo. finalmente dragones. Avanzar el O tiempo. sea, muchos de estos juegos, casi todos estos juegos, tienen una limitación de tiempo. Construir un castillo tardas 12 horas o 24 horas. 12 horas de juego activo. 12 horas, no, 12 horas de me desconecto y vuelvo al día siguiente y está el castillo Vale, construido. o sea, asíncrono. Asíncrono. Pero oye, si quieres tenerlo ya, paga $1 o $2, ¿no? En función de lo que tardará. Entonces mucha gente pagaba, ya sea para acelerar el tiempo o para comprarse un caballero legendario, que la única manera de conseguirlo era pagando. O sea, como Farmville. Como Farmville. Oye, ¿a vosotros pilló la fiebre en la FIP de Low Game? Correcto. Sí, De las estuvisteis ahí naves metidos, ¿no? espaciales. Sí. De hecho, el O-Game fue Después el de las asignaturas, en las horas de La gente patio, iba ¿no? corriendo ahí a la Bajábamos sala de corriendo abajo informática. ta. a mover la flota de naves para que no te la destruyeran. Eso que hizo Pozo y luego unos años más tarde yo creo que lo hicimos nosotros. ¿Qué memoria tienes, eh? Sí, me acaba de venir a la mente. Oye, ¿y cómo empezaba? ¿Cómo era el onboarding de un juego al Age of Empires? Porque claro, el Age of Empires tiene una curva de aprendizaje alta, ¿no? No es aquello que nuestro- dices como casual game, que clicas un banner y estás ahí jugando, montando ciudades y... El nuestro está simplificado, pero empezabas por lo que la gente conocía, que es, oye, esto es tu aldea, estos son tus aldeanos, crea campos y empieza a que cultiven comida. Ponías a los aldeanos dentro del campo, empezaban a cultivar la comida, recibías la comida y, oye, ahora ya tienes suficiente comida, entrena a tu primer arquero. Te ibas a la arquería, entrenabas a tu Ese era el arquero. onboarding, ¿eh? Ahora ya tienes suficiente dinero para comprar un establo. Comprabas un Y establo la gente tenía la entrenabas paciencia para caballos. primero hacer la comida, luego el Sí. arquero... Sí, todo iba con ¿Sí? flechas. Tú le ibas poniendo flechas en la pantalla donde tenía que clicar y la gente iba clicando donde ¿Sabíais decía la edad flecha. de la gente? ¿Eran adolescentes? ¿Era gente mayor? De todo. Siempre, De los, todo. siempre los adolescentes juegan un poco más porque tienen como más tiempo. Pero no eran solo adolescentes de No. 12 años o No, de no, no, 14 En años. aquella época en las oficinas había miles de trabajadores que su tiempo se lo tiraban en nuestros juegos. Qué bien. Sí. Mandabais luego un email Sí, a, había de a todo. la empresa. Parte del público de Facebook empezó siendo joven y luego acabó siendo mucho más mayor. Mucha gente de 40, 50, 60 años que está en Facebook activo. Ahora aún más, donde los jóvenes están en TikTok ¿Cuándo el juego empezabas a luchar contra otros? al cabo de 4 minutos. 4 minutos. Pero te ibas a una aldea, no era PvP, el PvP quizás era el segundo día. ¿Qué significa PvP?
Player versus player. Ah. Pero el PvE, O sea, es uno decir, contra la uno. máquina, que había unos poblados trolls que ibas y los duchabas, pues al cabo de 4 o 5 minutos ya estabas... Te empezabas contra la máquina. Sí. Pero la sensación era de luchar contra un player, pero realmente era simulado. Pero ¿y luego sí que jugabas contra un player? sí, luego sí. Claro. Pues Había también era unas síncrono, rankings, unas ligas, le robabas recursos, ibas a la aldea del otro y la expoliabas. Y ¿Cómo? le dejabas una notificación, un mensaje en tu muro de, oye, te he fastidiado la aldea. Entra, a Te ver acabo qué de te encuentras. cepillar. Te acabo de cepillar. Buenas tardes. Te acabo de O sea, robar tú tanto tú oro, te tanta ibas piedra. tranquilamente, dejabas de jugar y cuando volvías te habían cepillado la aldea. Sí, sí. Si Como no lo los habías game. dejado bien Como protegido. los Como lo game. game. Entonces tienes que estar todo el día pendiente, ¿no? Del Sí, móvil. sí. Y la gracia es que te lo posteaban en tu muro, que encima da un poco más de rabia, ¿no? Porque el muro era como algo así medio... ¿Había algo parecido? Farmville. ¿O algo más? En aquel momento, de estrategia medieval o de RTS, no, fue el primero. Y eso fue el motivo por el cual el juego funcionó. Pero de City Building sería el Farmville. También estamos hablando de un mercado en aquel momento que era muy Blue Ocean, porque juegos de calidad había muy poquitos. Había Claro. juegos chiquititos como los nuestros, muchos, pero grandes no. Entonces se lanzó el Farmville, se lanzó otro y el nuestro. Entonces cada uno se quedó con un... O sea, el vuestro era un poquito más trozo del friki, pastel. ¿no? Por el rollo castillos y tal. Sí. Y Farmville quizá era un poco más casual. ¿no? El Farmville era más mainstream, market. mainstream. Era Todo el más mundo le mainstream. puede interesar. De el- gente que a los orcos y las catapultas no le parecen El atractivas. nuestro era un poquito más midcore. No hardcore, pero era un poquito más... Vale. Bueno, midcore es la nomenclatura que se medio Tenéis utiliza. camino. tenéis mucha nomenclatura. Sí, 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 sí. Vale. Sí, hay muchas palabras. ¿Qué de significa este mundo. midcore? Midcore es, pues, casuals. Casual sería donde está Farmville o Candy Crush, tal. Midcore sería un punto intermedio donde estaría... Pero eso Social en Empires. un eje de friquismo, digamos. Sí. En un eje de... Sí, sí. sí. No Sí. no se puede Y que maquillar. hay el hardcore Y luego es el friquismo. hardcore, que ya es mucho más nicho. ¿Quién es pero, hardcore, por ejemplo? Los- Diablo. pues, sí. Diablo. O Shooter. un World of Warcraft. Que hay que meterle Todo muchas el mundo horas ya, intenta ¿no? categorizar los juegos en categorías, en palabras, entonces han inventado estas palabras para poner como líneas, pero en realidad nada es así como tal, ¿no? Y todos los juegos son una mezcla de muchas cosas. Social Empire sigue utilizándose hoy. ¿Sigue No, funcionando? cuando dejamos nuestro negocio en Facebook se quedó ahí unos años más, pero nunca lo llegamos a pasar a móvil. De hecho, aún había, muchos usuarios nos pedían ¿cuándo vais a lanzar la versión móvil de Social Empires? Fue nuestro primer juego que realmente caló a muchos usuarios. ¿Y cuánto muchos facturó? fans. Espera, antes que eso, en 2010 no nos habéis dicho cuánto facturó Social Point en 2010. Veníais de unos pocos cientos. Yo creo en que el 9. con el Social Empires, pues ese sí que ya hacía 2.000, 3.000 al día. Empezamos a hacer publicidad. Entonces, pues haz los cálculos, ¿no? Yo creo que entre 600 y 1 millón a nivel compañía llegamos. Como ese mucho año. 1 millón, ¿no? Pongo Sí. más o menos. Apto. Ese fue el juego catalizador que hizo que la empresa pues fuera al next level. Todavía Y no habéis coincidió- levantado pasta, ¿eh? No, pero cuando lanzamos el juego se nos acercaron otra vez muchos inversores y se nos acercó Nauta Capital de aquí de España. Que no hablaba inglés, hablaba catalán. Era local. Catalán, Era local. castellano y un idioma que entendíamos y nos daban confianza. En aquel momento estaban Javier y Marcel, que eran los dos partners que nosotros tuvimos. Y la verdad es que tuvimos mucha química desde el principio e invirtieron. Invirtieron 2 millones de euros, que fue nuestra ronda, y nos ayudaron mucho a profesionalizar la compañía, porque hasta entonces pues éramos un poco, yo lo llamaba un chiringuito lo hacíamos las cosas a nuestra manera, ¿no? Pero ellos pues nos pusieron un CFO, nos ayudaron a entender lo importante que era hacer marketing, etcétera, etcétera. Esto en el 11, en 2011. Sí, bueno, allí creamos el equipo, empezamos a crecer, ya que ya empezamos a ser 30-40 personas, y también a invertir en marketing, sobre todo en Facebook Ads para captar usuarios. Facebook Ads acababa de salir y entonces en aquella época se podían comprar usuarios a estadounidenses, hablamos todo el rato, 50 céntimos, $1. Claro, pensar que nuestro mercado era US. Bueno, sigue siendo para Social Point US. O sea, el 60-70% de la facturación venía de Estados Unidos. Vale. Y todo lo que hacíamos estaba orientado a Estados Unidos. En España nos venía un 1 o 2% de la facturación. Cuando habláis con Nauta y veis que os entendéis, ¿ya avanzáis con Nauta y os olvidáis de otros inversores? ¿O Sí. hacéis un proceso competitivo No hicimos. donde vais a buscar la mejor oferta? No lo hicimos. No. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que conseguisteis? También entendiendo el momento que era muy diferente de lo que luego pasó en el mundo Durísimas. VC. Las condiciones Comparado de con lo que- antes, comparado con lo de ahora, tenías que decir sí a todo. O sea, 2 millones de euros, ¿qué valoración podíais tener en aquel momento? Muy bajita. Debería estar en 4 o 5 millones. Sí. No, yo 4 o creo 5 que millones. Se Pre o quedan... post. Nauta se Pre o quedó yo post. creo con un 30-35% de la compañía. Hostia, Sí, sí. muy agresivas. Sí, pero es que en aquella época no había dónde comparar. No podías preguntar a otros emprendedores tal porque no había o no éramos capaces de llegar a ellos. Entonces, al final era un tema de
¿Tú de este partner confías, puedes aprender? Sí, pues si puedo aprender de este partner, que por ejemplo habían hecho Privalia, les estaba yendo muy bien, tú necesitabas aprender de los mejores. Y en aquella época los mejores eran estos dos señores. Vale. Marcel Rafar y Javier Rubio. Javier Rubio. Uh-huh. Y ellos, la verdad es que aprendimos muchísimo. Y a nivel de contrato, Sí. ¿era bueno? ¿Os lo leísteis? ¿Era midcore, hardcore o Era- casual? El pacto de socios. Era Yo diría- hardcore. Era hardcore, ¿eh? Era hardcore. Pero también te digo una cosa. Nunca hemos mirado el contrato a posterior. Nunca hemos tenido que ir a ver qué decía la cláusula tal, porque cuando las cosas van bien. Claro. Y también te diría, aunque no vayan bien, se hacen bien o las haces de manera transparente, nadie va a mirar lo que pone el contrato, ¿no? Pues si hay un problema, se habla. Si quieres un rey, se habla. Es muy difícil que tengas que llegar hasta el shareholders agreement para ver qué O sea, el contrato era hardcore, pero los socios, o sea, la empresa fue bien, que es lo más importante, y luego os trataron bien. Nuestra Sí. química con todos los VCs que hemos tenido siempre ha sido de fábula. Entonces, siempre ha habido contratos firmados, pero nunca se ha aplicado nada y nunca se ha tenido que aplicar nada y antes se hablaban las cosas y se cambiaban si hacía falta. O sea, De nunca había hecho, ningún a veces problema. hemos hecho cosas que el contrato no se podía. No se puede hacer cash out, no sé qué. Hicimos cash outs. Entonces, Hay que firmarlo, hay que hacer un Sí. acta. sí, pero nadie nunca lo preguntó Ya, ni ya, ya. nadie dijo, oye, pero si el contrato decía que Ya. Ya. al final ¿Qué significa un cash out? cash out Secundario. es cuando entra un VC, pero no todo el dinero entra dentro de la compañía, sino que vendes una pequeña participación para obtener dinero a nivel personal, Mm. que en un determinado estado de la compañía te interesa, ¿no? A darte un poco de seguridad. Pero obviamente la empresa iba bien y eso ayudaba a que Claro. conflictos no había. Luego ha habido empresas que no han ido bien y las cosas no han sido tan fáciles. Y luego hay momentos como ahora, por ejemplo, que ha cambiado un poco las reglas y la gente ha empezado a sacar los contratos, ¿no? Hay momentos de todo tipo. Pero bueno, en vuestro caso fue caso de éxito, con lo cual mal iría si en este caso sacaran el contrato. No, yo lo que diría es que ahora los contratos tienen más sentidos porque protegen al inversor, pero también son más razonables, pero que tampoco hay que mirar hasta la Obsesionarse. última cláusula porque luego a posterior todo se puede volver a hablar, a renegociar, etc. Bueno, al menos esa Si fue hay mi un buen experiencia. clima, si la empresa va bien. Sí, la empresa va bien. Sí. Y si no tienes una mala persona al otro lado. Correcto. Pero ahí es un tema de con quién te juntas. Sí, sí, ¿no? totalmente. De Es escoger más al partner importante la adecuado. persona, sí, sí. Y al Vale. final también como founder y como emprendedor eres el alma de la compañía. O sea, cambiar a un founder o echar a un founder, aunque por contrato puedas hacerlo, es muy complicado y es muy delicado y puedes romperlo todo. Y Entonces, aún así pasa, ¿eh? ¿eh? Aún así pasa. Aún así pasa. Pasa, pero creo que los inversores es lo último que quieren hacer. Es decir, si lo hacen solo si se ven obligados a hacerlo. De que Sí, es realmente- evidente, pero yo prefiero ir andando por la calle sin una soga en el cuello. Correcto. Que si el contrato pone fácil que se te puedan cargar, pues es como ir andando por la calle con una soga en el cuello. Mejor no Sí. llevarla. Sí. Bueno, Vale. vosotros sois VCs también en cierta manera y supongo que ahora hacéis contratos más razonables, ¿no? Somos founders. Founders y Nika Invertimos. Venga, 2011 levantáis la ronda, acabáis de lanzar el primer juego Que va no bien. casual, ¿no? Sí. Y empezáis a invertir pasta, habéis dicho, ¿no? En Facebook Ads también en crecimiento. Sí. ¿Cómo va esto? ¿Medio euro, un euro por usuario? ¿Cuánto le sacáis a un usuario? No te puedo decir el LTV de aquella época, pero era profitable. Era Bueno, muy profitable. Yo te diría que los CPIs debían estar en US entre 1 y 1,5 y los LTVs por usuario en blended, o sea, no solo payers, debían estar en $3-4. O sea, después de 12 meses. ¿eh? El LTV, el Lifetime Value de un usuario, De un usuario. el valor que te da en toda la vida en euros un Sí. usuario, eran 3 euros. En una ventana de 12 meses debía estar entre $3 y $4. Pero de todos. Eso no es Lifetime Value, ese sería valor anual Bueno, de un usuario. Es que en videojuegos, como son free to play y hay mucho churn, siempre mirábamos con curvas, ¿no? O sea, con ventanas. Entonces, el LTV al principio mirábamos 12 meses, porque tampoco teníamos mucha más información. Vale. Luego, cuando ya tenías mucho más track record, podías ampliarlo a 24 meses. Pero más allá de 24 meses, ya era jugar con mucho riesgo. Bueno, porque también tienes que tener dinero en la caja para estar vivo cuando recuperas esa inversión, ¿no? Y una de las métricas, uno de los KPIs que se miraba más en el departamento de marketing era qué porcentaje de ROI back, o sea, de money back, sacábamos en la primera semana. Entonces, claro, nosotros cuando empezamos no había free to play, no había KPIs referencia que utilizar y un poquito el que nos inventamos nosotros y el que empezamos a utilizar era, oye, tenemos que sacar un 10% de money back en la primera semana. Entonces, toda aquella campaña que tenga más de un 10% de devolución en la primera semana,
le metemos chicha. 10%, Todas las que... perdona, ¿eh? O sea, antes o después de recuperar el principal. O sea, tú metes un euro, Meto un recuperas euro, 10 tengo que céntimos, sacarle 10 céntimos o en la metes un primera euro y semana. recuperas un euro con 10. No, 10 céntimos. 10 céntimos. O 10 sea, céntimos. pierdes 90 céntimos, Nosotros sabíamos, pero recuperas 10 céntimos. nosotros sabíamos que toda campaña que sacábamos un 10%, o sea, que recuperamos un 10 céntimos, en este caso, durante la primera semana, iba a ser rentable a largo plazo. ¿Y en cuántos meses volvía el euro entero? Al principio en 6 meses, ¿Vale? y a partir de allí todo era profit. Luego, cuando empezamos a ser más agresivos con budgets más grandes de varios millones de euros, lo retrasamos a 12 meses y al final ya lo retrasamos hasta 18 meses. A 24 nunca llegamos, pero 18 meses sí que llegamos. Heavy, ¿eh? 18 meses. Pero Claro, piensa... con el churn que tiene esto que quedan, de cada 100 queda uno jugando. Pero Si nosotros con un B2B SaaS no nos atrevemos, imagínate con un juego. mira, uno de los cambios, o sea, nosotros al principio cuando creamos en nuestro business plan, nos pensábamos que un juego duraba 1 año, 2 meses. Hay 1 año, 2 años. Nos pensábamos que al cabo de 2 años ya no quedaría nadie jugando el juego. Y lo que se ha demostrado con el free to play y con los juegos tanto de móvil como de Facebook es que un juego después de 10 años sigue jugando. El Candy Crush sigue estando. Nuestros juegos, Dragon City, que lo lanzamos 2013. hace 11 años. El año pasado 13. hizo... Es un cash cow. Sigue ahí Exacto. dando pasta. Y después de 10 años sigue haciendo récords de facturación. O sea, esa teoría que teníamos que los juegos solo duran 2 años. Que van a y hacer así, las curvas que van no a hacer hacen un así. declive, Hacen así, se quedan. siguen así, se quedan. Los juegos buenos. Algunos. Eso es importante decirlo. Algunos juegos buenos consiguen mantener una base de usuarios muy fiel que te juegan al juego durante años. Esto es como las franquicias del cine o los grandes Totalmente. artistas de música, ¿no? O sea, totalmente. Indiana Jones, Star Wars, no sé, Batman, Spider-Man. Sí. Estas generan caja para toda la vida. La Pero hay muchas pregunta- películas que son un... Pero la pregunta es la definición de juego bueno. Si fuera tan fácil, salimos de aquí y nos ponemos a hacer el juego bueno. Es No, muy pero difícil, hay que entender, estamos hablando de unos años donde había un Blue Ocean muy grande, ¿no? Entonces, cualquier juego medio decente... Ya, pero ahora ya no. Ahora no, ahora es muy complicado. Y sin embargo sigue triunfando este juego que hicisteis en aquel momento. Sí, Y seguramente tendrá usuarios nuevos. sí. Pero es que ese juego tiene unas métricas. Ese juego es un juego que Y una lleva retención. 10, 11 años de desarrollo, ¿eh? Claro, por eso es un juego bueno. Esa es la definición de juego bueno. Claro, hay unas métricas que definen. El problema es, no hay una secret sauce para hacer un juego bueno. Porque no hay. Bueno, hay best practices, pero bueno, hemos lanzado muchísimos juegos que han sido totalmente fracasos. Ujú. Y es muy difícil dar con un juego bueno. Pero cuando das con un juego bueno que tiene unos buenos KPIs de engagement, dura Y décadas. vamos a la definición de juego bueno, que yo creo que es lo más interesante que nos puedes contar. Este juego, primero de todo, ¿es tal como lo sacasteis? ¿O ha ido evolucionando en estos 10 años dinámicamente con los resultados, las métricas? Este Social Empires fue nuestro primer hit, pero nuestro hit grande ha sido Dragon City, ¿no? Por ejemplo, que se lanzó en Facebook y luego se movió a móvil y es el que nos permitió hacer el salto a nivel compañía. Ha evolucionado mucho. Tú lanzas un juego y la primera versión no es todo lo bonita que te gustaría, ni está fina, es un poco buggy, etc. Pero si has dado en el clavo, por decirlo de alguna manera, ya empiezas a ver que hay una serie de métricas que son buenas. Y te das cuenta de que le has dado en el clavo porque en la primera semana recuperas el 10% de las Bueno, campañas. hay varias métricas que tienes que mirar. La primera es el engagement, ¿vale? Que es la curva de retenciones. Es decir, cuando te entra un jugador, ¿cuántos de ellos te siguen jugando el día 1? ¿Cuántos el día 2? ¿Cuántos el día 7? ¿El día 15? ¿El día 30? ¿Cuál es el benchmark? Un juego bueno, el día 1 tiene que ser más de un 50%. O sea, Es decir, tú entras, juegas hoy lunes, martes, el 50% de los jugadores tienen que seguir jugando. entran 100 hoy, mañana tienen que entrar 50. Si no, Eso es mal bueno, vamos. ¿eh? Eso es definición de bueno. Sí, eso es en bueno. retención. A partir de ahí empiezas a ser bueno. Día 7, 30%. Y día 30, el 15%. Y a partir de ahí la curva tiene que aplanarse mucho. Y Esa no es la bajar clave. de ese 10%. exacto. Cada género de juego no es lo mismo un Candy Crush, son más altas que un juego de estrategia, que pueden ser un poquito más bajas, o un RPG. Cada género es un mundo, pero eso es la curva de retenciones. Pero esto tienes que juntarlo con la otra métrica de las campañas del 10% de la campaña. Luego porque está la si monetización. no consigues volumen con el juego, tampoco te sirve. Claro, luego está la monetización, que es el usuario va jugando, va aprendiendo las mecánicas, se va viciando, tal, y luego en un determinado momento el juego le tiene que generar una fricción, una dificultad para que el usuario se anime a pagar. Vea como el shortcut, ¿no? De ostras, me está gustando. Pero antes de la monetización, o sea, si tú quieres que mucha gente juegue este juego, Sí. tienes que ir ampliando audiencias. Correcto. Igual te puedes encontrar un nicho que le encaja mucho, Sí. pero luego no consigues volumen. Sí, pero es que el marketing es la tercera variable, que es muy importante o la más importante, pero es... ¿cómo O sea, la decir? segunda es la monetización. Sí, Sí. ¿Qué Porque por sin monetización no hay marketing. claro. Claro, porque no hay ROI. El marketing, porque digo, o sea, la monetización, ¿cómo funciona? Conforme el usuario va avanzando, se van contando la fricción y tú le vas vendiendo cosas que le resultan interesantes y el usuario va pagando. Primero paga 5 euros por un starter pack, 3 días después paga 20 y luego, pues más adelante puede empezar a pagar 50 euros por X. Qué locura. ¿vale? Sí.
Luego os explicamos cómo clasificamos a los jugadores en función de lo que habían pagado. Y luego la tercera es el marketing, que es muy importante. Lo que pasa es que a veces no está directamente relacionado con lo que pasa al juego, porque el marketing depende del canal, depende del momento, depende de si las creatividades que has hecho son buenas o no. El precio de adquisición de usuario te puede cambiar una barbaridad. Tú coges el mismo juego, lo anuncias con una creatividad X y a lo mejor estás pagando $10 por usuario. Cambias la creatividad, haces algo muy original, algo un poquito diferente, algo que llama la atención del usuario los primeros segundos, a lo mejor pagas $2 por usuario. Bueno, lo que estás hablando es del mercado. O sea, hay otra gente que quiere el mismo usuario por un juego parecido. Está todo el mundo compitiendo. Entonces tú tienes que tener un buen producto, sí, pero luego tienes que intentar venderlo de la mejor manera posible. Ya sea en Facebook Ads, en Instagram, en TikTok o donde sea. Y ahí sea, aprendisteis, porque erais de los primeros que os metisteis en esa plataforma, ¿no? Has dicho que empezasteis a invertir en Facebook Ads cuando salió. Al principio Facebook Ads era muy fácil. No había ni vídeos. Hacías una imagen de, creo que eran 100 píxeles por 100 píxeles chiquitita, que aparecía a la derecha de Facebook. Cualquier cosa, la gente clicaba tal. Años después, cuando se ha complejizado todo mucho y tal, ahora las creatividades tienen que ser vídeos muy bien pensados, etcétera, etcétera. Porque había muchos usuarios y no tantos anunciantes, ¿no? Al final. Pero luego cambió, ¿no? Y todo el mundo empezó tal y ya se volvió mucho más competitivo. Pero sobrevivisteis. Sobrevivimos, sí. Porque sí. sabíais. O sea, empezasteis temprano, aprendisteis a hacerlo y os pudisteis defender. Y porque tenían el juego con las dinámicas aprendidas y tal, ¿no? Y entonces... Y el juego para hacer cross-selling también, para anunciarle al jugador del anterior el próximo juego. O sea, hay una buena, que tener una un buena ecosistema rueda de juegos tiene ventajas. Sí, claro. Y tener el conocimiento Luego estaba in-house gente como Chartboost, que ofrecían el intercambio de banners entre desarrolladores para intentar simular estos ecosistemas, ¿no? Sí. Chartboost son de nuestra época, coincidimos con ellos muchos años. Nosotros les comprábamos sus espacios para publicitar nuestros juegos. Bueno, comprasteis a todo el mundo. Sí. Todo lo que Todo lo que se moviera. Todo lo que podíamos. A cierto momento. Hubo años, los últimos 6 o 7, que el primer gasto de Social Point era performance marketing. Y cada año nos gastábamos... Bueno, el budget era entre 30 y 40 millones de euros. Al año. Sí. Cada año. Entonces, En publicidad. Sí. Sí. Y casi todo era, al principio todo Facebook Ads, luego todas las ad networks que había y luego teníamos mucho de influencer marketing. Estamos hablando de los últimos años ya de que estuvimos nosotros. Influencer no del que estamos ahora acostumbrados de Instagram y tal, sino de YouTube. O sea, PewDiePie, Vamos Gaming, MrBeast. Nosotros fuimos de las primeras empresas en ¿Sponsorizar MrBeast? Sponsorizar MrBeast. ¿Ah, sí? Sí. Y eran tickets Era más altos. pequeñito que ahora, ¿eh? Eran tickets altos, claro, y en aquella época... ¿Eran tickets altos? ¿Sí estaba en su casa todavía o...? No lo sé, pero eran tickets de entre 100 y 200 mil dólares. Ya se le veía que sabía dónde iba, ¿no? Y era... Claro, te asustabas, ¿no? Hostia, pongo 100, 200 mil dólares para patrocinar un vídeo y no sé cuántos usuarios me van a traer, ¿no? Pero ahora tiene que cobrar 100 millones. ¿Eh? Que ahora tiene que cobrar 100 millones, depende de cómo. No lo sé, pero millones seguro. No, si No los sé quema y cuántos, los regala por la calle, también los cobrará a los anunciantes. Pues uno de los primeros vídeos que sponsorizamos de MrBeast era este, ¿no? Que le dábamos 200 mil dólares y el challenge era cómo gastarse 200 mil dólares en un supermercado en 5 minutos, ¿no? Y compraba allí, se gastaba todo comprando PS4 tal, y luego lo daba... Lo donaba. Lo donaba, ¿no? Volviendo al framework del juego, ¿no? De un buen juego. Os habéis hablado de lo primero has dicho, el engagement y la retención, ¿no? Sí. Luego la monetización. Sí. ¿Hay alguna métrica en la monetización que os diga que esto va bien? Hay muchas. Porcentaje de payers. De payers. O sea, ¿qué porcentaje de los usuarios acaban convirtiéndose en pagadores? Que esto solíamos estar entre un 1 y un 2%, dependiendo del juego. No, y más altos también. Si el juego era más hardcore, solía ser más alto, llegando al 5 o 6% incluso. Cada tipología de juego cambian estas métricas, que es algo que tuvimos que aprender con el tiempo, ¿no? Pero y luego dices métricas hay 1000. Esta es hasta el repetition of purchase, que es cada cuánto te pagan. Los juegos buenos te pagan los usuarios una vez por semana aproximadamente. Entonces hay 1000 métricas. Luego decíais que distribuíais a los usuarios entre distintos segmentos, imagino, de valor, en base a cuánto dinero se dejaban en el juego. Claro, es que en el free-to-play pensamos muchas veces que el usuario gasta 1 o 2 dólares, pero no es del todo así. O sea, realmente eso es el blended, eso es la media, que es lo que hacen los negocios. Es muy importante la media. Tanto en Dragon City como en otros juegos que tenemos, o sea, tenemos usuarios que habían gastado en el juego miles de dólares. Y cuando hablo de miles, hablo de decenas de miles de dólares. ¿Qué tenéis? ¿Una distribución por animales? Sí. La vaca... Sí. la ballena, ¿no? Nosotros lo teníamos con mosquito. O sea, lo teníamos con Plankton, que eran los que no pagaban. Los que no pagaban. Vale. Y luego era Fish. Vale. Luego teníamos Dolphin. Luego teníamos Whale. Y luego teníamos las Killer Whales. Killer Whales. Que las Killer Whales eran los que se habían gastado más de 5.000 dólares. No, eran más de 30, creo. ¿Más de 30? Sí.
Más de $30.000. ¿Cuánta gente se había gastado más de Comprándose $30.000? No sé. En varios años. Pero una persona, 10 personas, 100 personas. No, más de no. 100. Más de 100 y- personas. Y más de 1000 seguro. Más de 1000 personas Sí. se gastaron 30.000 Sí. cada uno. Piensa que Dragon City... 30.000 euros. O sea, Dragon para dar City- contexto, sí, sí. 30.000 euros es un coche caro. Yo no ¿No? sé si es más de 1000, pero entre 100 y 1000 yo creo que sí. Pero piensa que Dragon City va a ser un juego que va a facturar más de $1 billón en toda su historia. O sea, aún no los ha hecho, Ya, pero me es más fácil imaginarme 1.000 millones de personas gastándose €1 Sí. que 1000 personas gastándose 30.000 euros. Ya. ¿Y los 30.000 euros iban en caballeros especiales o en qué? Dragon City es, ¿Qué te compras con es 30.000 diferente, euros? es un juego de estilo Pokémon, de criar dragones y conseguir dragones raros, pues iban en dragones Especiales legendarios raros, de la dragones categoría muy raros. Legendary. Y ¿Tenía con alguna elementos conexión raros y Game of tal. Thrones, Juego de Tronos o no? No, aún Yo aún lo no había pensé, salido. no sé, al final nuestros dibujos favoritos eran Bola de Drac, ¿no? Dragon Ball, y aquí en Barcelona pues el dragón de Gaudí y tal. Yo creo que todo esto nos ha dejado pozo. Y O sea, no esto, había. esto lo has construido a posteriori. no, bueno, reflexiones, ¿no? De por Vale, qué... A ver, que- Bola de Dragón era muy popular aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. No, en Social Empires Sí, pero seguro que no fue racional en el momento, ¿no? No. Esto se ve a posteriori. Pero Sí. creo que cuando en la infancia tú estás viendo todo esto todo el rato, ¿no? Te El deja- dragón de Gaudí, que lo estabas viendo todo el día. No, El pero los Paraguay. Barcelona Dragons sí que me gustaban mucho, por ¿Vale? ejemplo. ¿Vale? Entonces creo que todo eso... y... Un poco con pinzas. Los con Barcelona pinzas. Dragons ya es. Pero bueno, oye, funcionó, ¿no? Sí, 1.000 millones de facturación. Sí. El dragón. Sí. sí, sí. Bueno, están en camino, llevan ya 700, 800, no lo sé. Es muy fuerte. ¿eh? Muy Entonces, fuerte. la clave cuando tienes un buen juego de este tipo es como un diamante en bruto. Coger, pulirlo, mejorarlo. Y ¿Cómo eso lo es lo que pules? se ha hecho durante muchos años. Todos los aspectos que puedas. El onboarding haces que sea mucho más fácil de entender, más intuitivo, mejoras la ¿No hay experiencia. miedo etcétera. de cagarla? Sí, Claro. la cagas. Tienes en ahí el una, proceso. una cosa que funciona, ojo lo que tocas, ¿no? Sí, Bueno, pero pero para hay eso una- están las analíticas. Y para eso están los rollbacks también, ¿no? O sea Entonces, sí. Muchas Test versiones. AB a saco. Hacíamos Test AB, mucho A/B Test AB, testing. mucho A/B testing, lanzábamos, funciona, no ¿No funciona. acaba perdiendo la personalidad el juego en tanto test A/B y tanta historia? El problema que tienen los juegos free to play es que se pueden volver un poquito Frankenstein en el sentido Claro. de añadirles demasiadas cosas. Claro. Ahí sí que tienes que ir con cuidado y cada X tiempo tienes que hacer limpieza de todo lo que ha añadido los últimos 2 años que no funciona. Y O hay que un- no aporta valor. Esto, venga, cárgatelo. Hay un director de cine, por ejemplo, ¿no? Como en una película, hay alguien con un criterio editorial Sí. que dice, no, mi dinosaurio no va a ser más grande que un edificio. Sí. Sí. Y dices, vale, porque Sí. lo digas tú, ¿no? Aquí también había un director Sí. creativo que ponía los límites a los test AB y a Cada la juego ciencia. tenía un head of product que era el encargado de decidir dónde iba el roadmap y dónde estaban Y los no erais límites. vosotros. Primeros años sí, y luego contratamos gente para que lo Que hiciera decía para cuando cada se juego. jodió. ¿Qué? Cuando ya dejasteis de ser vosotros, es cuando se empiezan a complicar las cosas. Es un reto, porque tú has criado esa criatura durante muchos años y tienes tu opinión. Aparte es una ciencia muy inexacta, no puedes argumentar A es mejor que B, porque es todo... Pero ese es el problema. O sea, Es cuando, muy subjetivo. cuando se empieza a instalar en vuestra empresa gente, técnicos, científicos, Sí. que vienen de la escuela del A/B testing, ¿no? Que van haciendo todo con métricas, todo, y de golpe vienes tú, no, con el dinosaurio tiene que ser así o así. Entonces se produce un diálogo, una discusión de quién tiene la verdad. Nadie. Nadie. Nadie tiene la verdad absoluta ni nadie sabe qué es lo que va a Pero ¿quién pasar. tiene la decisión? Ahí tienes que delegarla en él hasta ciertas cosas si no crees que pueden Y ser Dragon muy- City erais vosotros. No, los Dragon directores de City, producto, los primeros años sí. Los primeros años erais vosotros. Pero luego Luego- teníamos un jefe de producto. Que Y obviamente le disteis el bebé. les dimos Sí. el bebé y obviamente nos reuníamos. O sea, no le damos Había un el bebé agreement y ya del está. roadmap. O sea, Había un estábamos, agreement de... estábamos muy a la guay del roadmap y de lo que teníamos que hacer y teníamos voz. Seguíamos teniendo voz en Dragon City y Monster Legends y otros juegos. Era un reto, era complicado. Pero en la industria creativa es uno de los mayores retos. Claro. Porque todo es tan subjetivo y todo es tan... que a veces es intuición que... O sea, hay dos milagros, ¿no? Entiendo, hay una que es parir la creación Sí. del cero. sí. De repente que se te ocurra que la gente va a criar dragones con estas historias y tal, ¿no? Y luego es el pulir infinito, Sí. que 10 años después siguen optimizando el proceso de Sí, onboarding. pero igual es y el pricing y 80% tal. es el parir y el 20% el pulir. Sí, el es 80%, así. el 80% parir. es el parir. Claro, es, claro. Es muy complicado el parir. Claro. Yo te diría que el pulir es lo que te consigue que el juego llegue a que dure una década. Porque muchas, o sea, las mecánicas core de un Dragon City, las mecánicas iniciales del game design,
Es siguen mantenerlo intactas vivo. Es desde- mantenerlo vivo. siguen intactas desde el principio. Claro. Lo que Por muchas eso cosas me de lo que daría miedo haces, tanto A/B testing. ¿eh? pero muchas cosas de lo que haces es añadir features para generar el engagement a largo plazo, ¿no? Pues ahora alianzas, ahora batallas entre clanes, ahora un nuevo mundo de dragones o una nueva ciudad, ¿no? Yeah. Hacer que el juego tenga suficientes cosas para que puedas jugar durante una década. Pero las mecánicas core del inicio, el primer mes o los primeros 7 días, son bastante intactas. Con mejoras y con pulido, pero más intactas. ¿Y cuántos hits ha hecho Social Point? Claro, eso es una, Juegos grandes. Este es el tema. es una buena pregunta porque hit para nosotros era un determinado volumen de facturación. Eran más de 50 millones de euros al año. Entonces, hits como No tal, está mal. lanzamos 2. Luego hicimos... Que son Dragon City Dragon y el City y anterior. Monster Y Monster Legends, que es el primero. Social ¿no? Empires no cuenta. Se quedó en los 5 en la época de Facebook. ¿5 porque qué? 5 5 millones. De Lo máximo facturación. que factura, sí, en la época de Facebook. Perdona, ¿hit cuánto has dicho que era? 50. 50. 50 millones de facturación anuales. Pero esto es una métrica estándar. O sea, un No, hit es era- más de 50 millones. Era nuestra Bueno, métrica. para entrar en el Ah. top 100 de grossing, de juegos, de revenues, tenías que estar en esos números. Entonces, para nosotros un hit era entrar en el top 100. Y esto fueron 2 juegos. Sí. En nuestro caso, sí. Dragon City Monster Legends. sí. y Monster Legends. Luego teníamos otro. Un poquito- tercero que se llamaba World Chef, de hacer tu propio restaurante, un juego muy bonito. Este llegó a hacer unos 15, Sí. 20 en su top, en su mejor año. ¿Esto cuándo lo sacasteis? 2016. Monster Chef. Ahí. World Chef. World Chef. ¿Y los otros 2 cuándo? Pues Dragon City al 2013 principio, y Monster Legends en 2014. un año O después. sea, fueron los 2 primeros años. Sí. Una vez O sea, ya levantado pasta. Sí. ¿Cuánto levantasteis pasta? Levantamos 2 veces. En la ronda 2 millones, que fue 2011, hemos dicho. Y luego en el 2013, justo antes de lanzar Dragon City, nuestro hit, hicimos una ronda B de 10 millones. Qué pena que no lo hicierais después. Ya. A lo mejor no lo hubiéramos Esto nunca hecho, lo sabe, nunca lo pero en aquel momento tampoco sabíamos que ese juego iba a ser un hit. Fue hacer la ronda, lanzar el juego y llamar a los inversores y decir, oye, el juego está yendo muy bien. Ya, no hacía falta vuestro dinero. Sí. No hace falta. Me ha hecho falta una semana. De hecho, desde aquel momento la empresa fue muy rentable y ese dinero nunca se tocó. Desde que lanzamos Dragon City, la empresa no necesitó nada de dinero. Esos 10 millones que entraron se quedaron ahí. Y esos 2/4 hits Sí. Sí. los lanzasteis vosotros 2. ¿Qué quiere decir lanzar? Los creamos. Los paristeis con vuestras 4 manos. Dragon City Monster Legends. Dragon City Monster Legends sí, hubo muchos game designers, algunos product leads que nos Formaban ayudaron, parte o sea, de ese fue equipo. un Pero la un realidad es esfuerzo que la conjunto. creatividad original. La idea original sí que venía estaba aquí. de nosotros. Sí, la idea era vuestra. Porque ya teníais De gente en la aquellos empresa. proyectos, ¿eh? sí, luego lanzamos muchos juegos. Yo lancé años posteriores, no sé, casi 10, 12 juegos en los que yo lideraba y no funcionaron. Nadie tiene la fórmula del Muy difícil éxito. ir a un VC y decir voy a hacer un hit. Bueno, esa era la pregunta clave cada vez que hablabas cualquier VC o M&A, etc. ¿Cuál es el hit ratio? Claro, cuando lo preguntaban en Buena el pregunta, 2010, era 1 de 3. De cada 3 juegos que hacemos, uno funciona. Unos Bueno, años había que- después, había cada que- uno... que lanzas un juego cambia Había que crear un arbitrariamente. business plan, ¿no? Y el business pero- plan es, pero voy a hacer acro- 10 juegos al Sí. año y 3 me van a funcionar Pero y por eso voy a hacer tantos across millones. industry cambió. Esto es importante. O sea, todo el mundo se pensaba que cada X juegos pues dabas con el clavo y luego ahora que el mercado es tan Sí, competitivo... o sea, la gente se piensa que esto se puede, digamos, racionalizar Antes y se sí. puede hacer suficiente. O sea, George R.R. Martin puede ir a una editorial y decir, no, yo voy a escribir 200 libros y uno de ellos facturará billions. No, nadie puede hacerlo, pero era una pregunta que se hacía mucho porque se tenía que entender cuál era la capacidad de una empresa de volver a lanzar un juego que... Que imagino que la gente generaba una marca blanca de su propia empresa para hacer experimentos. Sí. Y Sí, cuando claro, uno para no salía ensuciar. decía, este ha sido un juego... Todo el tenemos mundo un- lo hacía, todo el un mundo hit tenía rate su- del claro, 100%. Su segundo brand. Claro. El nuestro se llamaba Obvio, ¿no? Parrot Es lo primero Games, que por quería. ejemplo. Si Bueno, le también- valoran por esa métrica, Y también lo hacíamos para estar under the radar y que también. los competidores no vieran los juegos que estabas haciendo. También. Eso es como lo justificabais. ¿Vale? O sea, yo vuelvo al framework. ¿eh? O sea, hemos hablado de monetización. Habéis dicho 3 euros de lifetime value. Sí. Por cierto, ¿conocisteis alguno de los Killer Whales personalmente? Por curiosidad, ¿eh? Es decir, Alguna llamada hubo, alguna call, pero no... físicamente en la oficina no. Pero físicamente no. traerlo a la oficina. A la oficina yo qué sé, traíamos un muchos tour, niños. ir a ver el dragón de Gaudí. Era, ¿No? A la oficina traíamos niños que nos lo podían, que les hacía mucha ilusión y les hacíamos tours. Vale, entonces, tercer punto era el marketing. Hemos dicho engagement, monetización y marketing. Y marketing, la métrica principal era el 10%. en la- 10% de money en la back primera la primera semana. El ROI. Pasa que, ¿por qué la monetización era tan importante? Depende del tipo de juego. Hay juegos donde el lifetime value son $3 o $4, como pueden ser Dragon City, pero hay juegos que son $10. Entonces, si tienes un juego
de lifetime value de $10, ya puedes subir lo que te gastas en marketing hasta los $8, $9 y ser rentable. Por eso era muy importante aprender a aquellos usuarios heavy users que utilizan mucho tu juego, sacarles un poquito el máximo dinero para poder subir el coste por marketing por usuario. Y eso es algo que tú lanzabas el juego en soft launch y ibas aprendiendo cuáles eran las métricas. Tú no estabas seguro de nada hasta que pasaban unos meses. Porque, por ejemplo, World Chef, que hemos hablado de él, era un juego que los primeros 60 días era espectacular, métricas muy buenos, pero el tercer mes como que la gente empezaba a cansarse un poquito del restaurante, no crecía del todo bien, etc. Entonces no era tan bueno en el long term como en el short o mid term. Eso hasta que no lo lanzamos y estuvimos un tiempo no lo aprendimos. Claro. Entonces todo esto es un proceso donde montas un equipo lo más bueno posible con roles muy diferentes y empiezan a aprender a cómo escalar el juego, cómo monetizarlo. Vamos al equipo, porque esto también me genera mucha curiosidad, ¿no? Cuando empezáis vosotros, tenéis en mente el engagement, la monetización y el marketing, ¿no? Lo hacéis todos vosotros, ¿no? Entonces, juntáis los puntos muy rápido. Pero cuando vais creciendo, igual tenéis la necesidad de empezar a especializar. Y aquí es donde a veces se complican las cosas, ¿no? Porque dices, hostia, estos son los que saben de monetización, los de analítica y marketing, los de juego y engagement. Claro, son personas diferentes, ¿cómo juntan los puntos, no? Era uno de los retos de Social Point era crear equipos, nosotros lo llamamos High Performance Teams, multidisciplinares de gente que era tan diferente entre sí. Porque por un lado teníamos los programadores, que eran los que desarrollaban el juego. Tienen un perfil concreto, ¿no? Luego los tenías que juntar con artistas, que eran los que dibujaban, diseñaban, etc. Un perfil muy diferente, son más extrovertidos, más bohemios, más sensibles, etc., ¿no? Luego tenías que meter gente de SADE, por decirlo de alguna manera, con perfil business. Tenían que ser de SADE. Y tenía que encajar. SADE es una escuela de negocios de Barcelona. Te estoy poniendo un ejemplo, ¿no? De gente de negocios. un perfil, pero gente de negocios. Había muchos de SADE. ¿Sí? Que sí, íbamos allí. Bueno, Cogíamos el percentil 1 de SADE. ¿Tenéis una sala de Social Point en SADE también o no? No, pero íbamos Esto no lo allí hemos contado. íbamos a hacerles charlas recurrentemente para decirles, oye, no ahí vayáis a trabajar a una Big Four que os vais a aburrir. Venid a hacer algo diferente. ¿Y qué hacían en Social Point la gente de SADE? Eran los que tenían que pensar cómo monetizar ese juego. Producto significa el pricing vender de las castillos cosas. y vender piedras. O qué features añado al juego para conseguir mejorar el TV y tal. O sea, no lo hacen divertido, lo hacen rentable. Correcto. O sea, Son dos figuras distintas. Uno lo hace divertido y el otro lo hace rentable. El que lo hacía divertido era el rol del game designer, que era alguien que ha jugado a videojuegos toda su vida, con mucho background y conocimientos de videojuegos, y él es el que hace las mecánicas. Seguramente. No, era, bueno, podía ser de multidisciplinar de muchos sitios. Algunos eran técnicos, pero otros eran de todo tipo. Pero esta era gente muy friki. Y entonces esta gente sí que tenía que crear esas mecánicas en el core loop para hacer el juego divertido. Pero tenía que saber hablar con el de SADE que hablaba un idioma diferente. A todo esto le tenías que añadir a alguien de analytics, background de Big Data, etcétera, para que lo traqueara todo tal. Y estos 5 perfiles que os he dicho, cada uno un poco diferente, ¿no? El developer, el artista, el de business, el game designer y el de analytics tenían que trabajar juntos en equipo para conseguir lanzar un juego de éxito. Y luego había marketing. Era un también. reto... Y había alguien con... Y luego había marketing, porque, o sea, el challenge era siempre, es que marketing no me trae los usuarios adecuados. Y marketing decía, es que el juego no monetiza lo suficiente y no puedo traer usuarios, ¿no? Entonces, había mucha... ¿Y en estos roles había una persona con más poder de decisión? Head of Product. ¿Y Head of Product qué era? ¿Era de SADE? ¿Era de Game Design? Cada uno venía de un sitio diferente. Había de era arbitrario. Pero no era parte de este equipo. Si había un Head of Product que era el CEO de ese juego. Correcto. Eran mini CEOs. Eran mini CEOs que tenían un Game Designer, una persona de negocio, ¿no? ¿Cómo lo habéis llamado? Manager, producto. Sí. Un equipo de ingeniería, un equipo de marketing. Sí, y los artistas. Y los artistas. ¿Y cuándo echáis a este CEO? Porque, ¿Cuándo? claro, ¿cuándo lo echáis? ¿No? ¿Cuándo determináis no ha funcionado? Pero claro, es que este es el problema, ¿no? Es muy difícil. O sea, tú no puedes echar a alguien porque haya hecho un juego que no funcione. Claro. Porque me tendría que haber echado a mí muchas veces, entonces, ¿no? Qué putada. Ya. Porque entonces el bien y el mal, Correcto. ¿cómo lo determináis? ¿No? Es muy complicado. Bueno, a la que llevas free in a row, ¿no? Bueno, pero... es como Esta el era la métrica. béisbol. Strikes. Tercer strike. Tercer strikes. Tercer strike. ¿Y No, cuánto lo que- invertís en cada strike? Y luego Pero es muy fíjate, challenging. Era muy que challenging. cuando haces un juego, tienes dos opciones, que es que puedes intentar coger algo que está funcionando en el mercado y mejorarlo y buscar una innovación un poquito incremental, que se llama, o puedes intentar hacer algo totalmente diferente que no está en el mercado y hacer una innovación disruptiva. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? No hay respuesta. Porque Para el segundo hay que tener buenos... Claro, entonces, Ovarios ¿qué o pasa huevos. si tienes a alguien valiente que dice voy a ser el primero en hacer esto que aún no existe? Si sale, lo puedo petar,
pero tengo un riesgo de que no haya product market fit, que a la gente este juego no le enganche, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, al final, era muy difícil a nivel creativo tanto decidir qué juegos hacíamos en la compañía como decidir esta persona no lo ha hecho bien porque este juego no ha funcionado. No lo podíamos mirar así. Bueno, de hecho, o sea, la tasa de fracaso de juegos era muy alta. Entonces, no podíamos penalizar el fracaso. O sea, Al revés, teníamos que un poquito, no celebrarlo, pero joder, decir, oye, vale, hemos lanzado un juego, no ha funcionado, vamos a aprender por qué no ha funcionado, pero vamos a seguir adelante y a lanzar otro. ¿Y en qué momento decís no ha funcionado? Porque igual todavía podéis tweakear cosas, cambiar cosas. Cuando las métricas iniciales no son por encima del 50% de Day 1, etcétera, se veía clarísimamente que el juego no era bueno. Seguías Ya no había más oportunidades. No se puede salvar esto. Puedes intentar subirlo un poco, pero si un juego tiene una Day 1 del 30%, no la vas a doblar. ¿Y eso lo haces con un focus group o lo haces en...? No, lanzando a mercado. En el mercado, ¿eh? Lanzando a O sea, mercado. necesitas volumen. Hacíamos focus groups antes para ver más un poquito de user testing, etcétera. Sería ideal hacer el focus group antes del lanzamiento, Antes del para ahorrar lanzamiento. pasta. Sí, sí. Pero cuando la prueba de fuego era lanzar a mercado. Y lanzar a mercado no era lanzar en España, era lanzar en US. Lanzamos en US con un budget de, no sé, $50,000, $100,000. Vamos a inyectar los primeros 100.000 usuarios y vamos a ver qué métricas sacamos. ¿Y cuál es la inversión upfront de este pre-launch, de este lanzamiento? Todo el equipo de desarrollo. ¿Cuánto? Mínimo 1 millón. Normalmente más bien eran 2. 1 millón de euros. Entre 1 millón y 2 por juego. Sí. Pero Nosotros esto es cuando gastábamos- para los juegos que no funcionaron, porque Sí. los juegos que funcionaron os gastasteis mucho menos. Sí. No. O sea, y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué complicarlo todo? ¿Qué pasaría si hubierais sido 20 personas haciendo juegos? No, a ver, nosotros digamos que hubo una etapa hasta que lanzamos Dragon City Monster Legends que fuimos 100 personas. Esos 2 juegos lo petaron, funcionaron muy bien y dieron mucho revenue a la compañía para seguir creciendo, ¿no? Y luego escalamos la compañía de 100 a 400 personas. Esa fue la putada. Bueno, a toro pasado puedes decir que quizás a nivel rentabilidad no fue lo mejor, pero en aquel momento nosotros pensábamos que teníamos que tener un pipeline de desarrollo de New Games ambicioso. Hacíamos 4 o 5 juegos nuevos al año para intentar que uno de ellos fuera un hit, ¿no? Pero Entonces- ¿se puede industrializar este producto? O sea, Es lo esta que es mi, decía esta yo es mi antes. pregunta, ¿eh? Sí, sí. ¿Se puede hacer una churrera de juegos No. contratando Que por 400 eso yo personas? digo, el pitch al Venture Capital no lo Después entiendo. de haber trabajado 14 años en videojuegos, te digo que no se puede. Claro. Y por eso las compañías grandes crecen con M&A. Comprando otros estudios. Es que es juegos idéntico más a- o menos Además, funcionan. después de haber hecho un poquito de M&A y que tuve la oportunidad pues, de conocer, no sé, a 100 empresas de videojuegos, cuando yo les preguntaba sobre su proceso creativo, cómo lo habían conseguido, sí que hay un poquito de best practices, pero cada historia era diferente. Claro. Algunos equipos eran muy pequeños, otros grandes, otros tenían un perfil, otros... No había una manera, no había un Pero proceso. tiene pinta de que es alguien en calzoncillos desde su casa. Hay de todo. Hay equipos que son así. Hay equipos que aprendieron a programar, fue su primer juego. Hay otros que eran veteranos de la industria con 40 años. Había de todo, no había un patrón. Por eso, al final lo que ha pasado es que ha habido concentración. Las empresas más grandes de arriba han ido comprando estudios pequeñitos de abajo, gente muy potente, con mucho talento, muy creativa, que por algún motivo lo hicieron bien en ese momento, lanzaron un hit y lo Que son adquieres. expertos del 20% este del éxito, que es el pulir. ¿no? Sí, Profesionales del pulir. sí. ¿Y sacan más hits estas grandes empresas? No. No. Casi todos son pequeños estudios que lanzan estos nuevos hits. Suele y haber luego son absorbidos. una relación más bien de equipos pequeños con mucha libertad, mucha creatividad, un poquito de ideas frescas, que no más bien... Y de los equipos- cuales hay muchísimos, Claro. que ni sabemos cuánta gente hay intentando hacer el próximo hit. Bueno, y mucha Pero gente lo fíjate- intenta y la mayoría fracasa, el 99%, ¿no? Pero hay un 1% de vez en cuando que cada vez lo consigue. Bueno, es y que lanza- el problema es que todos estos estudios solo tienen dinero para hacer un juego. O dos. Y eso espabila, ¿eh? ¿Eh? Y eso espabila mucho. Esto espabila mucho, sí, pero o te salen bien uno de estos dos O cierras. o cierras Y buscas curro. y buscas curro. Como hace todo el mundo. O sea, pero lo curioso de esto es que con esta distribución de riesgo no me parece un negocio venture capital. Es, Bueno, como bueno, escribir un bestseller, es lo Por que eso decía los Jordi, ¿no? múltiples que había en videojuegos no eran los... Porque era como el Hollywood business, o sea, Claro. es muy difícil hacer un... Es un negocio de private equity. Es Bueno. yo ya he hecho el hit, te vendo la idea parida, tú vas a exprimirla bien, vas a usar mejores contratos, vas a hacer mejor distribución, pero yo ya te he hecho el hit. Te lo vendo caro y tú maximizas rentabilidad. Y yo me jubilo. O intento hacer otro durante el resto de mi vida. ¿No? O sea, hay sagas, ¿no? Estaba pensando los paralelismos con la industria del cine. Que por cierto, hay un dato que mucha gente no sabe, pero que la industria de los videojuegos
es como mínimo 2 veces más grande Sí. que la del cine. Y hay análisis que incluso la ponen como varias veces Es más más grande. grande que la del cine y la de música juntas. Exacto. O sea, videojuegos son entre 2 y 300 billion y la del cine son unos 100, más o menos, billion al año, ¿no? De presupuesto. Y los grandes estudios lo que hacen, una vez tienen una franquicia, una IP, lo que hacen es la versión 2. Candy Crush ha sacado 5 versiones de Candy Crush. Claro, pero es Candy Crush. GTA, Grand Igual Theft que Auto. Star Wars sigue siendo Star Wars. O sea, realmente no ha creado otro Star Wars. Lucas Claro. ha exprimido Star Wars. Exacto. Es esa esencia, esas mecánicas de juego, la hace la GTA, ¿no? Ahora vamos por la quinta y de aquí poco saldrá la sexta, ¿no? O sea, se hace un hit en la vida. A ver, estos cero. negocios son un poquito hit-driven y es verdad Un poquito, que eso... dice. Son no, hit-driven. porque sí que ha habido compañías que al haber hecho un hit, un juego, han conseguido lanzar 2 o 3 más parecidos dentro del mismo segmento. Y a muchos hicisteis vosotros, de hecho. Bueno, ¿No? hicimos Haciendo 2. más de uno, Sí, ya rompisteis la estadística casi. un poquito sí. Y curioso que dejarais morir el Social Empire. Sí. Porque Era un Hicimos juego- algún prototipo para móvil, algún intento que no funcionó los últimos años que estuvimos. los hay, ¿eh? Yo tengo publicidad de juegos de Social Age of Empires en el móvil. Sí, Los hay. Bueno, y luego salió el Clash of Clans. pero ya está Que- un poco cubierto por el Clash of Clans, que es un juegazo. Y que Eso sigue también, ahí. cuando uno gana es difícil echarle, ¿no? Sí. O sea, Candy Crush, Este ocupa un buena espacio suerte grande. cargándote a Candy Crush, ¿no? Sí. Bueno, dentro del género de Match 3 ha habido muchos ganadores. Ese ha sido un género que ha crecido. Con la... Match 3, 4 en línea. Sí, juegos de juntar piezas de tipo puzzle. Hay muchas variaciones, pero Porque es una es de las este Casual categorías más Games, que es de la grandes. categoría más grande, ¿no? Es la más. Después de Hyper Casual, que es la que tiene más jugadores, más downloads, Es la increíble, que ha o sea, hecho ¿Más más pasta revenue- también? Los mejores juegos son los más chorras. Creo que ahí, no. ahí. Tienes No, juegos la con que más empatados. pasta es la categoría del Candy Crush, que son los puzzle games, los casual games, como quieras llamarlo. Pero Clash of Clans, que es estrategia, también está al nivel de Candy Crush de facturación. ¿eh? El Entonces juego, hay la categoría. hay un momento, una conversación que me lo estoy imaginando de Horacio y Andrés en el año 2016, que dice, joder, hemos tenido éxito en 2 juegos, están generando una Evita de la hostia, hemos jodido la Evita contratando toda esta peña, toda esta gente, una oficina además de Silicon Valley que tenéis aquí en Barcelona, Sí, que una oficina tenéis chula. hasta peluquero en Sí. plantilla, ¿no? Y es que lo vi en la web en su momento. Aún está, ¿eh? Aún Era, está. Aún estaba. era el mejor benefit, ¿eh? Este lo pedí yo. Ah, sí. Porque me ahorraba un montón de Oye, tiempo. a mí me ahorraría mucho tiempo. Y la gente le encantaba porque llegaba, bajaba, pum, 10 minutos corto Y de pagaba trabajo. barato. Pagabais una pasta ingente, ¿eh? Sí, Pagabais una Pagabais pasta bien. ingente. pagábamos muy bien. Pero es que competíamos contra King. Pero es que nosotros, ah, sí nosotros yo competíamos digo a el nivel ecosistema de Barcelona internacional. que yo contrataba Sí. también y decía, no, es que en Social Point pagan el doble. Tú sabes que los trabajadores de Social Point recibían una oferta de trabajo a la semana y muchas superiores. Esto siempre es una especie de sensación en todas las empresas, pagues lo que pagues. No, pero a nosotros nos pasaba un developer junior que habíamos contratado de la FIP con potencial, empezaba cobrando 28, 30, le subíamos el salario a 40, un año después le ofrecían 80 en otra empresa. Y nos venía y nos decía, oye, me han ¿Pero otra ofrecido empresa en 80. Barcelona? Otra empresa que acaba de llegar, otra no sé qué, tal. Oye, ¿qué Había- hago? Me estáis pagando tal, pero me han ofrecido- ¿qué hago? ¿Qué ¿Quién, hago? quién vino aquí en Barcelona? King vino aquí a Barcelona. Hubo muchos estudios. ¿Por que vinieron- vosotros? ¿Por nosotros? Un poquito sí. Sí. ¿Ah, sí? ¿Quién No, nos no, intentó totalmente. comprar en el 2000? Cuando lanzamos Social Empires. 12 o 13. Sí, por muy poquito. 3 Aún o no 4 había, millones. aún nos no había pagaban. lanzado ni el Candy Crush. O sea, King no era ni Bueno, King. 3 o 4 millones en aquel momento, ojo, ¿eh? Sí. Sí, era pasta. Ya veíais que eso Sí. iba más, ¿eh? Sí, Porque facturabais 1 millón de euros ya con el Social Empire. sí. Vale. Números de facturación que no sé si están bien, pero salen del registro mercantil. ¿No? Me habéis contado hasta 2010, que era 1 millón más o menos, ¿no? No llegaba. Yo aquí tengo 2011, 3 y pico. 2012, 16. Sí, Esto empieza a petar, ¿no? 2013, 46 casi. sí, 2014, 74. sí. O sea, no dobláis, pero casi. 2015, 85, ahí ya la Empezamos. explosión esa no empieza a tal. Y 2016, 113, 114. sí. Ujú. Y eso es puliendo el Dragon City y el... Puliendo Dragon, Dragon City. City, Monster Legends. Y el Monster nuevo Legend. juego World Chef que ¿Y contribuye. qué porcentaje de EBITDA o Nosotros, los últimos. free cash flow? O sea, a partir del 2014-15. Perdona, 15-16 hacíamos 20-25 millones de EBITDA Cada año. cada año. Nosotros, la empresa eran 2 empresas. Tenemos los O sea, Live Games. una cuarta parte. Una Sí. cuarta parte de facturación en EBITDA. Sí, un 20-25% era EBITDA. Pero tienes que tener en cuenta que ahí había 20 o 25 millones de euros cada año en desarrollo de nuevos juegos. Que eso es lo que decía Bernat, Claro. que Eso te es. podías haber ahorrado. Correcto. La empresa estaba dividida en dos. No estaba dividida en dos.
Pero uno que gana pasta y otro que la gasta. los live games Bueno, había los live games Eso y los siempre new es así. games. volaban Sí, sí. y en los new games hacíamos una inversión muy fuerte Sí. para intentar buscar el otro Claro. escalón de revenue. Claro. No lo conseguimos de lanzar un tercer hit. Lanzamos World Chef, que era un juegazo. Lanzamos otros muy buenos juegos a nivel técnico, a nivel artístico. ¿De quién pero salió el chef? ¿De quién salió? La idea. La idea era La suya mía conjuntamente con un y con un hit of product. product lo hicieron entre los dos. ¿Qué significa un hit of product? Hit of product. Ah, hit of product. Vale, hit of product. O sea, que era hit of product era el que No, se había perdona. graduado con un hit. No. Vale. Entonces, eso es el que no consiguió luego retener Este o tenía monetizar buenas a largo métricas plazo. iniciales, pero no tan buenas a largo plazo. Es chulo, estaba viendo un vídeo yo ahora. Parece divertido, pero Sí. sí, que te cansas de hacer hamburguesas. Después ¿no? de un mes, 2 meses, era como, ¿y ahora qué? Pero era una empresa que, joder, o sea, el EBITDA que generábamos era, O sea, era brutal. brutal. Toda la industria eso del digo, Vuelvo a la videojuego... conversación que decía Bernat. 2016, facturáis 113, 114 millones de euros, 20, 25 millones de EBITDA. Vosotros dos tenéis un porcentaje relevante de la empresa, Sí. ¿no? Porque no habéis necesitado realmente más dinero hasta ahí. O sea, es una muy buena situación en la que estar. Sí, Claro, hay un nosotros- escenario donde dices, oye, mira, todo el mundo fuera, me quedo con 4 que mantengan los 2 juegos, e incluso recompro a Nauta, Con los dividendos. y el contrato lo tiramos, y me quedo ahí con un cash cow el resto de la vida con esos de juegos. 50, 60, Puliendo. 70 millones de euros al año. Si hubieras hecho esto. Yo creo que nuestra ambición, nuestra pasión era hacer juegos nuevos también. Entonces, no solo lo hacíamos porque era una vía de crecer, Pero, sino pero porque hacía nos gustaba. falta toda esta estructura para hacer juegos nuevos. No, si a mí me preguntas, a toro pasado te hubiera dicho que en vez de hacer 5 juegos nuevos al año, hubiera hecho 1 o 2. Y Sí, con los eso hubieras hubiera hecho sido tú. suficiente. Yo hubiera estado involucrado O en las uno personas, y el 10 personas resto, muy pues, buenas. un equipo independiente. Seguramente hubiéramos hecho menos juegos, hubiéramos crecido la empresa menos trabajadores e intentando mantener más los equipos creativos, ¿no? que es la parte más importante. Pero sobre todo porque el reto de crear aquellos equipos fue difícil, porque al final hay una premisa, que es que los juegos buenos los hacen equipos top. Nosotros entendimos desde el primer día que nuestra empresa era igual al talento que teníamos dentro de la empresa. Era un negocio puramente dependiente del talento. Y desde el primer día el equipo de recursos humanos era un equipo líder en la compañía que hacía un montón de cosas. No era el típico equipo de recursos Entrenador de humanos. básquet. Mi entrenador de básquet era vuestro... ¿Joaquín Campa? Sí. Es verdad, era entrenador de básquet, no lo sabía. Era mi entrenador de básquet de cuando tenía 12 años. Pues, Pero realmente, o sea, el valor de vuestra empresa era el valor del talento Creativo. en el que momento podía- de crear el juego. Sí. no, y el mantener un juego y hacerlo crecer también era difícil, ¿eh? 20%, Ese 20% no versus- podemos... No, correcto. Era difícil también. Y sigue siendo difícil y lo hacen muy bien. Pero lo Por que te eso es un buen hacía business. mover a la empresa al siguiente escalón, es decir, pasar de 100 millones a 200, con los live games era difícil. Podías seguir creciendo un 10, un 15, un 20%, pero pasar de 100 a 200 tenía que venir de un new game. Y esos saltos, que eran lo que intentábamos conseguir, intentamos Eso es crear talento. Y suerte talento, o lo y que co- y sea. por eso sí. intentamos Es talento crear- y es suerte. Es importante aquí entender el factor suerte. Tú a veces lanzas un juego, es lo mismo que la música, un año antes, un año después y cambia todo. A lo mejor un año antes es demasiado pronto y en el contexto ese no encaja, y a lo mejor un año después llegas tarde. Luego también está el tema de que a veces el que inventa una mecánica no es el que la explota. Ujú. Fortnite no es el inventor de ese modo de juego. Del survival, Fue el PUBG. Y en cambio la explotó Fortnite porque hizo un pivot de su juego, etcétera, etcétera. Entonces, a veces clavar el timing es muy difícil y el timing es factor suerte. Y para entender el tema del talento, que insistís mucho en el talento, que creo que esto aplica a todas las empresas, pero ¿qué pinta tienen las 3 mejores personas que han pasado por Social Point? No me digáis el nombre y apellido, o sí, si queréis, pero ¿qué perfil tienen? ¿Qué rol tienen? Ostras, me es muy difícil escoger 3 personas como los Es 3 una putada de pregunta. rockstar. No, pero Pero es un creativo. O sea, pasión por videojuegos era... O sea, al final nosotros contratábamos game makers, que llamábamos. O sea, no contratábamos developers. Contratábamos game makers. O sea, gente como apasionada nosotros con Product Makers. y que le encante hacer mecánicas que sean entretenidas de videojuegos. Es muy difícil definir qué es un game maker, pero... O sea, la entrevista, Pero es la una buena entrevista es pregunta. cuántas horas has pasado jugando a videojuegos, qué ranking tienes en algunos juegos. Bueno, cuántos conocimientos, cuántos side projects has hecho, cuántas has hecho videojuegos por tu lado, ¿no? O sea, hay mucha gente apasionada por los videojuegos que se hace sus videojuegos en casa, en su tiempo libre, ¿no? Y que tiene sus apps o sus juegos publicados que no han llegado a gran volúmenes de usuarios, pero han tenido la proactividad y la tal de hacerse sus proyectos, ¿no? Pero mira, yo lo que te diría es, en Social Point, conforme fuimos creciendo, pues tuvimos algunos cambios de cultura, maneras diferentes de organizar la compañía y tal, y al final, lo que se hizo al final, que es lo que se ha quedado y nos ha funcionado mejor, es intentar tratar a cada equipo de juegos como una mini startup dentro de Social Point, ¿vale? Entonces, claro,
a nivel cultural, lo que buscábamos es gente que, como dice Andrés, tenga pasión por hacer los videojuegos y gente muy versátil, nosotros lo llamábamos T-Shapes, que realmente sepan hacer un poquito de todo y que entiendan que la misión final es desarrollar ese juego, independientemente de cuál es tu background, si eres developer, si eres artista, etc. Y eso nos funcionó muy bien. Cuando creamos esas mini startups con su mini CD, les dimos independencia y tal, yo te diría que el nivel de los productos subió muchísimo y que nuestras chances de sacar un hit subieron mucho. Entonces, en 2016, que tenéis esta conversación, acabáis diciendo, oye, ¿por qué no vendemos? No fue exactamente así. Lo que pasó es que, como en todos los mercados, hay ciclos, ¿no? Los dos líderes en el sector de mobile gaming habían salido a bolsa unos años antes, diría 2014-15. King y Zynga. King y Supercell. Bueno, Sí. King, Zynga Zynga y Supercell se compró de manera privada. que se pegaron una hostia al salir a bolsa. Y pagaron múltiples de 6 veces EBITDA. Y se quedó esta valoración de este tipo de startups durante unos años, pues 6 veces EBITDA era como se valoraba. Un poquito más, un poquito 25 por 6, 150. O sea, vosotros estabais a 25 millones de EBITDA, Sí. Sí. por 6, 150 millones. Bueno, Ese era el valor en ese momento Había dos hipotético. multiplicadores, el 2-3 veces venta y el 6-7-8 Vale. veces EBITDA. Pero ¿qué EBITDA, no? Porque el EBITDA de los nuevos El EBITDA juegos... de- esa es una buena pregunta. Claro. Y hay muchas empresas que jugaban con eso. Adjusted y tal. EBITDA o Community Adjusted EBITDA. Esa es la valoración y Hit- simplemente hit driven adjusted. esa valoración que se quedó en un determinado momento Ya, ya, porque ya. dos líderes salieron a bolsa con esa valoración. Vale. Entonces, 2016 lo que pasó es que empezó a haber concentración, empresas muy grandes de todo tipo, las que venían de consolas, las que venían de PC, empresas líderes ya de móvil, que empezaron a hacer mucho money, se empezó como a tal. Y nosotros, como era en aquel momento el estudio número 20 a nivel mundial en cuanto a facturación, pues empezamos a recibir muchas llamadas de gente que nos quería conocer y Y tal. éramos comestibles, ¿no? O sea, era nuestra No erais valoración. demasiado grandes. No, claro, era una buena valoración, pero no éramos una Free Billion Company, ¿no? Que era una decisión más heavy o más importante. Entonces, claro, empezamos a conocer a gente pues, muy interesante. Vinieron los de Activision, por ejemplo, a conocernos. Gente muy buena. Luego vinieron los Ubisoft, luego tal. Y llegó un momento que con el board tuvimos que decir, a ver, esta gente que viene con intenciones, tenemos que atenderlos de una manera que veamos qué vamos a hacer con este tema. Porque no podíamos decir, no, oye, aquí no queremos hablar con nadie. Entonces contratamos sí que podíais. a un banquero, a un boutique que nos ayudó en el proceso de entender todo el mundo que estaba interesado. Pero sí, porque ya habíais decidido que queríais vender, porque podíais no vender. Decidimos que estábamos abiertos a escuchar. Porque nosotros durante muchos años... Llámalo como quieras, ¿no? No, para mí no era lo mismo. Sí, yo pero- tenía un montón de gente que atender y no quería que me mareaban porque mi focus estaba haciendo juegos nuevos. Entonces yo necesitaba que alguien hablara con ellos y me dijeran lo que me querían decir. Pero ahí, perdón, También tenía mi mayoría obligación del... con el mayoría board. del exacto, es decir, o sea, hay dos temas. Una es ayudar a tus socios a vender, otra cosa es venderlo todo. O sea, ¿teníais mayoría del capital en ese momento? No. O sea, esas pocas rondas diluyeron mucho. En la segunda ronda, ¿cuál fue la dilución? La segunda, la primera B. fue un 35%. Primero Nauta, luego id Nauta. Invest. No sé, supongo que debía ser entre un 15 y un 20% de Un dilución. 15 o 20%. Y luego hicisteis serie C, Pero que esa no, fue todo no pone con quién, esta y fue luego toda serie D. Sí, pues esas fueron secundarias. Ah, vale. La serie fue todo secundario Vale. porque con la empresa era rentable. Ya Y no luego fue casi. Highline Europe también secundarios. Este fue todo secundario. Este fue secundario. ¿Y el secundario de dónde viene motivado? ¿De vosotros? ¿Que queréis vender? De nosotros y... El primer VC le Y iba Nauta. bien por Nauta. timings y a nosotros Tenía también que nos iba liquidar el bien fondo. pues tocar algo de dinero para un poco afrontar la recta de 5 años que tenía que ser el siguiente periodo, ¿no? Lo que pasó es eso, que en esa época de concentración empezamos a recibir muchas ofertas. Y claro, recibiendo ofertas, ¿por qué hacéis secundario, no? No, pero el secundario lo hicimos antes. Hicimos Vale. primero secundario y un año después empezamos a recibir muchas ofertas. Que este VC decía, oye, pero que yo acabo de entrar, ¿qué tal? Y dijimos, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Les escuchamos o no les escuchamos? Claro, esta es la conversación en el board. Sí, y al final decidimos escuchar. Y concretamente hubo con unos que tuvimos mucha química desde el principio, que fue Take-Two Interactive, que eran el tercer developer más grande a nivel mundial, West Developer. ¿De qué? ¿De qué tipo de juegos? De console games. En revenue, Consola. pero sobre todo ellos líderes en consola. Ellos Pero sobre eran todo- dueños del Grand Theft Auto, de Claro, es- NBA. Es una compañía que es como la meca. O sea, son los owners del Grand Theft Auto, que todo el mundo que le apasiona los videojuegos son como los... Pero no ni de Facebook ni de mobile. no O tenían sea, nada ellos o venían casi de la nada. generación anterior y querían meterse Ellos venían de consola en y la querían ola entrar. que estaba de internet. Correcto. Habían llegado quizás un poco tarde al móvil y necesitaban a alguien para empezar a cubrir ese mercado, porque ellos veían que era un mercado que iba a crecer mucho. Y tenían un approach de... Compraban estudios, pero no
no integraban de una manera invasiva. Obviamente hay ciertas áreas como Dejaban libertad. finance o Sí. HR tal, pero toda la parte de producto sí que cada estudio seguía siendo owner de su roadmap y de su pipeline. Y aquí hay una discusión importante en un proceso de venta, que es que la gente que os compra quiere que os quedéis, seguramente, ¿no? Sí. Sí, sí. Y Pero vosotros igual no sé si os queréis quedar. Nosotros en aquel momento nos apetecía, la verdad. ¿Sí? Porque la empresa era muy buena. Como dice Andrés, si has trabajado en videojuegos, es una empresa de la que puedes aprender, de la dices, que el comprador. Take-Two Interactive Bueno, eso se puede también. ¿eh? y el resto. Bueno, por eso digo. O sea, pero no, o sea, obviamente Social Point, pero la que os compraba también es una empresa Que que os apetecía apetecía formar parte de ella. Sí, Correcto. sí, sí. Entonces, cuando negociamos las cláusulas de cuántos años, realmente allí no negociamos porque ellos mismos nos propusieron 3 años y como cuadraba con lo que Andrés y yo teníamos en mente, dijimos, sí, ok, sin problema. ¿Y cuál es? Entonces, ¿cómo funciona ese proceso? ¿Es también la mejor oferta? ¿La suya? ¿O había ofertas mejores que les dejáis de encima? Había ofertas iguales, muy parecidas, alguna un poquito mejor, por poco. Pero ahí. Pero en global, para mí sí que era la oferta mejor. Nos daban una parte 30% en stock de su compañía, que era un stock muy bueno, que luego creció mucho, por ejemplo. Entonces, era un deal que nosotros, después de escuchar a aquellas compañías que estaban interesadas, la conversación fue, vale, tenemos esta oferta que ahora ya es formal, es un papel, no estamos hablando de tonterías. ¿Qué hacemos? No son reuniones. Claro, no Que son pone reuniones. 250 millones de euros en el papel. 250 millones de tal. Y De dólares. De No dólares. sé qué, había un pequeño earnout, etcétera y tal. Y también era ¿Qué una porcentaje compañía- era front y qué porcentaje era vinculado a objetivos? Todo upfront. Todo upfront. O sea, entonces el earnout es además de Y eso earnout era más. in top off, sí. Ah, on top of el Sí, earnout, ¿eh? Había un Y el pequeño earnout pequeño, Sí, para asegurarse que no la liarais. 50 millones o algo así eran. Bueno, pequeño, a ver. Joder. 50 millones. Coño, a mí no me 50 sobran. millones y solo Era para, difícil- solo para vosotros era dos. difícil, Pero era difícil de, era de challenging conseguir. de conseguir. Tenía un punto de challenge fuerte. No lo conseguimos a ¿No posteriori. lo conseguisteis? No. Porque era hacer un juego nuevo. Era lanzar un hit. Yo también podría ser nada. Teníamos un juego cocinando lo que tenía muy buena pinta. No, pero yo tú pensaba que ofrecerías podía 50 ser. front y 250 de earnout. Si pudiera. Para hacer un hit nuevo, claro. Pero la discusión fue, a ver, ha venido una compañía de la cual muchos somos fans, podemos aprender, vamos a valorar esta oferta, ¿no? Entonces, para los inversores, ellos, después de reflexionarlo, era un buen deal porque todos multiplicaban. Nauta que multiplicó por un 25, un 30, un 40, O su más, inversión o más. inicial. Una El barbaridad. último multiplicó Incluso por el poco. último Hombre, multiplicó si por entró a 4 o 5 El- millones. El otro multiplicaba por 14 y el último multiplicaba creo que por 2,5. Ya. Todo el mundo Vale. estaba Los contento. trabajadores, que era muy importante, un stakeholder muy importante de la compañía, les gustaba el deal. Porque en aquella compañía se habían vendido empresas a compañías chinas y era como un poco. ¿Tenían difícil, equity ¿no? los El encaje trabajadores? cultural. ¿Había plan de stock había- options? había Sí, plan de había stock un plan de stock options muy importante. ¿Qué porcentaje de las acciones estaban trabajadores? Pues yo te diría que entre el 7-8%. Bastante. 6, un 7. Sí, O sí. sea, hay trabajadores que hicieron mucha pasta. ¿Eh? Mucha pasta. Hay trabajadores que hicieron mucha pasta. Sí. Hay muchos con el trabajadores deal. que hicieron mucha pasta. Varios. Sí, sí. Sí, sí. El otro día lo miré y dije, wow, sí que repartimos dinero. Muy contento, pero sí, sí. No sé otras empresas en España cuánto han repartido, pero nosotros repartimos mucho y muy bien hecho, ¿eh? Lo volvería a hacer de la misma manera. Entonces, para los trabajadores les motivaba a trabajar para esta empresa porque a nivel carrera profesional seguían creciendo, seguían aprendiendo. Para los inversores era bueno y luego estábamos pues, nosotros, ¿no? En aquel momento dijimos, oye, esta oportunidad es buena, no sabemos qué va a pasar los próximos años. Dragon City y Monster Legends seguirán a este nivel, pueden bajar un 10%, pueden crecer un 20%. El nuevo hit, ¿cuándo? Llevábamos 9 años trabajando en esta empresa y eso es importante decirlo. 9 años trabajando en gaming con el nivel de intensidad que es gaming son muchos años. Entonces dijimos, es un buen deal para todo el mundo, let's do it. Y también llevábamos varios años sin lanzar un juego nuevo. Que eso también. Y no teníais claro. Y bueno, y la curva Bueno. de crecimiento estaba frenándose un estaba poquito. frenando. Un o sea, poquito, sí, sí. Que da respeto, ¿no? Pero Sí, eso que teníamos muy emocionalmente buena era EBITDA. importante para nosotros. Había otra vía de crecer que era hacer M&A. La O sea, otra ser opción vosotros es- los compradores. Sí, ya habíamos empezado a mirar estudios pequeñitos y tal, pero no teníamos experiencia, no sabíamos muy bien cómo hacerlo. Entonces, bueno, de todas las opciones, pues escogimos esta. Y Ya. la verdad es que fue una venta bonita. Cuando la anunciamos fue guay para todo el mundo y todo el mundo la recibió muy bien. Y habéis dicho, o hemos leído también por ahí, que había 250 millones de dólares, un poquito menos en euros, Sí, de compra upfront. sí. 70% efectivo, 30% en acciones. Sí. 40 millones de dividendos Sí, acumulados hasta aquel momento, ¿no? sí, la actual. Sí. ¿Antes habíais repartido dividendos o nunca, no. nunca repartisteis dividendos? Pero habíais hecho secundario. Podríais Que- haber repartido Que en dividendos. aquel momento secundarios. estaréis planteando ¿por qué hice secundario, no? Sí, es que el secundario Siempre todo no pasado todo hubiera muy hecho fácil. falta. Sí. ¿No?
Pero pasa es que- el momento que haces el secundario, o sea, te cambia. La te permite mirar las cosas con perspectiva, otra perspectiva y dices, oye, si todo esto se va a la mierda, como mínimo, tengo un piso. También es importante que nosotros, nuestros juegos estaban en iOS y en Android, ¿no? Entonces dependíamos mucho de Apple y de Google. Ya. Hay un factor incontrolable. Claro, por exógeno. poner un sector diferente, el de los SaaS, de alguna manera proyectan o da la sensación que hay como más estabilidad, que si lo haces bien tal. Allí tenías tantas variables Bueno, que como nadie... Zynga con Facebook. Claro, Como nadie Zynga, podía claro. garantizar que un cambio de plataforma, de estructura, un cambio regulatorio, de si los ads, de si la Unión Europea entraba, se moteó con las cajas botins. Hay factores que no controlas, entonces tú no puedes asegurar aún que de aquí 2 o 3 años vas a estar en este nivel de revenue. Mm. Y eso pues es un riesgo. ¿Y teníais un earnout de 3 años? 2 años. ¿Y estuvisteis? Yo creo que en mi caso estuve 3 años y medio más. Yo estuve 4 y medio, porque coincidió con el COVID y la verdad me apetecía pues salir del COVID y dejar la empresa en el mejor momento posible. Que los años de COVID fueron muy buenos para Social Point. Creció de manera orgánica y natural una barbaridad. Al final, el comprador, decís que ha facturado 700 millones, casi 1 billón, estos juegos. O sea, al final. Solo el con un comprador, juego, ¿no? Solo con el de los dragones. Con Dragon City, sí. habrá amortizado los 250 millones de euros. O Fue estará un buen- cerca de haber Sí, pagado estará. el precio de adquisición, ¿no? Ok. Luego, ¿tuvimos algún año postventa más malo a nivel de EBITDA? Un año hicimos Vale. 12, 14, no me acuerdo. Claro, ver, una si cosa, te pagan una cosa los- es el top line si y la te otra es pagan el a- bottom Pero line. es un buen deal. Si te pagan a Es un buen deal, 7-8 EBITDA, en 7-8 años Claro. ya has pagado la compra. Y no crecieron excesivamente la estructura, mantuvieron una política de vamos a rentabilizar o vamos a... La estructura está más o menos similar. Similar, ¿eh? O sea, de hecho, estamos ahí ahora, ¿no? Hace 7 años de la. 6. 6 años de la compra, ¿no? O sea, están a punto de Sí. amortizar. Sí. Sí. Y cuando vosotros recibís una suma de dinero tan grande a vuestra cuenta bancaria, que imagino, no sé, no quiero pensar al orden, 30 millones cada uno, no sé, algo así. ¿Cómo os cambia la vida? ¿Qué seguís haciendo? ¿Vais a trabajar cada día a las 9 de la mañana como siempre? Hay gente que dice, yo nunca volvería a trabajar. El primer año yo creo que no cambió casi nada, porque para nosotros trabajar con TikTok era un reto y la verdad estábamos motivados y íbamos a trabajar cada día a las 9, más motivados incluso, ¿no? De tener pues, unos nuevos jefes, un nuevo tal, integrar la compañía de la mejor manera posible. Entonces el primer año fue muy similar. A partir del segundo año es cuando empezamos ya pues, cada uno a hacer ciertos cambios, ¿no? ¿Tipo? Bueno, pues comprarte una casa, cosas de ese tipo, ¿no? Pero Yo conozco gente que tarda mucho tiempo en asimilar que tiene dinero en el banco. O sea, lo ves, ¿no? Pero gente que tarda mucho tiempo en entender que eso le cambia. Bueno, hay una las norma que dice en el posibilidades. primer año no lo toques, ¿no? Déjalo congelado Y durante la 12 meses. cumplisteis. sí, el primer Más año o nos menos, portamos sí. bastante bien. A partir del segundo y el tercero, a lo mejor yo ya me fui un poquito más... Pero yo siempre digo, me han cambiado aún más la vida a los hijos que ¿Sí? que el cash out que hayas hecho de la venta de... ¿No os da tonto? ¿No pasasteis de una época un poco de decir, de iros la pinza, no sé, gastar a saco, no sé? No, yo Invertir en tonterías. Invertir a en partir del tercer año sí Bitcoin, que, o sea. que gasté un poco más de quizás lo normal, por decirlo de alguna manera. He tenido 1 año, 2 años así de gastar más. Pero gastar más significa gastar el doble o gastar 10 veces más. No, más del doble. Más No. del doble. O sea, gastar realmente bien, ¿eh? O sea, cambiar el estilo de vida de manera significativa. Un poco sí. Sí. También lo haces progresivamente, no te das cuenta. Y luego cuando haces las finanzas anuales, miras lo que te has gastado en el año y dices, uy, ¿Cómo me he gastado tanto? en restaurantes tanto, ¿cómo puede ser? Claro, pues porque has ido a restaurantes ¿Y conseguiste caros volver y has atrás? invitado a gente y etcétera. ¿Conseguiste volver atrás? Ahora estoy en fase. Llevo 2 años ya. Estás en. Volviendo- Estás en volviendo detox. la- Eso es lo jodido, Ah, volver no, atrás. Es más difícil volver atrás que... Ir adelante es muy fácil. Si está en el Claro. banco, gastar También hay es cosas fácil. que no te explican. Tú te compras una casa y piensas, perfecto, voy a dejar de pagar el alquiler. Nadie te explica que el 1% del coste de la casa es mantenimiento o más. Entonces, cada año te vas gastando cosas en la casa. Un año Y reparas los aires impuestos acondicionados, y- el otro el jardín, el otro no sé qué. Y cada año pues tus gastos personales van creciendo y no te das cuenta. ¿Y el yate? ¿Habéis llegado al yate? ¿Y al Ya te avión? lo compré y lo vendí. Vale, vale. Este, Ya por te has ejemplo, recuperado fue- ya. Yo compré un barco, me gusta mucho navegar en Ibiza y lo disfruté un montón. Lo he tenido 5 años, pero lo vendí. Porque el coste de mantenimiento de esto tiene que ser no el 1%, No me lo había Más del explicado. 1%. el 10%. Muy alto. Sí. ¿No? El número que se dice es el He 10%. aprendido mucho de mecánica y de cosas, y todo lo que se puede romper en un barco, pero En Ibiza, ¿eh? O sea, ¿tenías también casa en Ibiza? sí. ¿También la vendiste o no? No. Mm. Estoy Mejor aprendiendo inversión, a- en una Sí. casa en Ibiza que un barco en Ibiza. Sí. Está Estos claro. son el tipo de cosas que con los años pues sí que fuimos
al menos en mi caso comprando, y Pero entonces sí, sí que te vas, gastas te vas complicando la vida. O sea, sí. Y luego llegan los niños y entonces pues todo sube un nivel más. Pero Ya. bien, o sea, yo creo que al final eres la misma persona, pero sí que es verdad que cambian un poco tus hábitos y eso pues sí, es un coste. Pero a nivel de trabajo, ¿seguisteis Nosotros seguimos a tope hasta el a último tope día. con Social Point? El año de la pandemia, Hasta el 2020 más o menos. Bueno, a Quizás- tope, no sé si a tope, con el yate y tal. ¿A tope? yo los primeros años No, sí, postventa sí. estábamos a tope, lanzando juegos nuevos como si nos fuera la vida en ello. Teníamos un earnout muy atractivo también. Y Los pero 50 millones. Yo Que habéis dicho diría- que era un pequeño earnout, al final fue un pequeño earnout, pero... Yo no diría solo por el earnout, yo decía que estábamos haciendo lo que nos gustaba. Estábamos haciendo Ya. juegos, estábamos escalando la compañía. En 2000, creo que fue 18, 19, hicimos un cambio cultural de la compañía muy grande que a mí me apasionaba. ¿Qué pasó? Bueno, era el crear estas mini startups dentro de Social Point, darle muchas más libertad, buscar mucho más la creatividad. Fue muy bonito, muy divertido. Ahí teníais como líderes a Campa y a Lecha, Tuvimos sí, Lecha estuvo muchos años con nosotros como líder, que ha Campa estado en el podcast y también, que es teníamos el un equipo actual CEO de directivo Typeform. muy, muy bueno, muy fuerte, que aquellos años lo disfrutamos mucho, porque previamente a la venta, quizás aún a Andrés y a mí nos estaba costando trabajar con el equipo directivo para sacar el máximo provecho, porque es un reto, teníamos que aprender a cómo hacerlo. Postventa empezamos a trabajar mucho mejor con ellos y fue guay. Y vosotros sois game makers. Sí, O sea, realmente habéis sido CEOs, ¿no? Sí. Creo. Sí. Pero sois game makers, ¿no? teníamos un perfil muy de Vuestra, productos. Sí. vuestra habilidad claramente ha sido crear estos hits. Nos gusta mucho producto, nos gusta mucho crear, tanto games como otras cosas. O sea, somos Makers. creadores, sí, makers. Sí, sí. Y en Inventores, esa que se época- llamaba en- antes. Exacto. Y en esa época, game maker. Todo que sean productos Es que es muy divertido digitales, crear. sean web, sean Es lo más tal. divertido que hay. Muy divertido, es muy dinámico y el hecho de lanzar algo, aunque sea verde, pero poderlo mejorar y ver cómo el usuario cambia su comportamiento, hay pocos negocios que sean así. De hecho, una de las cosas que yo disfrutaba más, o sea, Dragon City en su pico llegó a tener más de 6 millones de usuarios activos al día. Entonces tú lanzabas una cosa y al día siguiente lo veían 6 millones de personas. O sea, eso era Ya. adrenalina a tope. Y vosotros sois un matrimonio, ¿lo habéis montado a partes iguales? Sí. ¿Entiendo? Sí. O sea, bloqueante potencialmente, pero os habéis entendido muy bien hasta ahora que estáis en el siguiente proyecto y lo seguís haciendo juntos. Sí. ¿no? Y veo que además os acabáis las frases, empieza uno, acaba el otro. O sea, estáis como muy bien sincronizados. ¿Cómo repartís el trabajo entre vosotros? Yo me acuerdo preguntar en aquel momento, yo nos conocía en años 2015-16 y me decían, uno tiene un carácter muy difícil y el otro es más fácil, pero ¿qué tal? Uno es más visionario, el otro... Me decía la gente, no voy a decir cuál es cuál, eso no lo sabía. ¿Cómo os habéis repartido los roles? Yo supongo que era el difícil, pero más que difícil Supones, no, diría, eras el difícil. llámalo exigente, directo, impulsivo, etcétera, ¿no? Vale. Entonces yo tenía un perfil más creativo y trabajaba un poquito más la zona de los New Games, etcétera, y el departamento de HR. Para mí era un departamento clave, pues todo el tema de cultura, de estrategia de HR de la compañía estaba muy involucrado. Y yo llevaba los live games ¿Es principalmente. cómo sacabais las frases? Me encanta. Sí. Yo llevaba live games y marketing, todo equipo de marketing y analytics, que luego se acabó fusionando y eran... O sea, más Son la... 15 años, ¿eh? Claro, Son 15 claro. años. Sí. Claro. Bueno, ya hemos montado otra... Estamos montando otra juntos. O sea, ¿Qué habéis montado? Contadnos. Pues a ver, después cuando dejamos Social Point No estuvimos salís a la vez, ¿eh? Perdona, en 30 segundos. No salís No, al mismo momento. Con 6 meses de decalaje aproximadamente. Sí, le sale un poco antes y yo un ¿Pero poco después. estaba hablado? Sí, entre nosotros sí. 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 Vale, o sea, salís a la vez, pero luego primero Fue uno muy y luego el difícil otro. tomar la Pero decisión. estaba hablado, sabíais Claro. lo que iba a pasar. Sí. Bueno, pues fue difícil, ¿eh? Estuvimos mucho tiempo debatiendo qué hacemos, cómo nos quedamos, qué objetivo. Es que vuestra identidad va muy ligada a Social Point. Sí, Durante muchos años y habiendo hecho un caso de éxito como es Social Point, la gente os tiene el móvil como Horacio y Andrés Sí, Social Point. correcto. Sí. Y a la gente que ha vivido su startup, igual que nos está pasando a vosotros, a nosotros, pues pasa mucho y cuesta mucho dar ese paso de quién soy yo y qué es la startup y dónde acaba uno y dónde empieza el otro. Claro. Más cuando has montado tu vida alrededor de eso, que amas tanto, pero que en algún momento tienes que decir, bueno, a lo mejor hay algo más. Entonces estuvimos mucho tiempo discutiendo qué hacer, cómo quedarnos, valorando opciones y al final dijimos, bueno, a lo mejor en este momento de la vida hay que aceptar que tienes que cerrar un ciclo y ver quién eres sin estar ligado a tu startup. Y bueno, tomamos la decisión, nos fuimos en momentos diferentes porque había cosas que había que acabar de hacer en Social Point, yo me quedé un poquito más Y estalló el COVID. y ya está. O sea, nosotros... Os queríais ir un poquito Nos antes queríamos y ir un el poco COVID antes, os estalló el hizo COVID. quedaros. Estalló el COVID en febrero del 20, entonces dijimos, oye, ahora no toca. Entonces yo estuve 6-7 meses más desde que estalló el COVID
Y entonces cuando ya en octubre, noviembre del 20 es cuando yo salí y yo lo hacía pues un poquito más tarde. ¿Y no visteis del Earnout más cerca con el COVID? El Earnout ya había caducado. Ese había caducado, hostia. Pero no fue... O sea, la motivación de salir era... Ya. Llevamos 12 años haciendo videojuegos. El sector del videojuego es un sector muy duro porque es muy creativo, es... ¿Quién lo diría, eh? Parece que se Sí, irá a hacer parece- juegos. Vaya, esta gente está diciendo juegos. No, ya, Normalmente pero- está relacionado cuando tú haces un producto que es creativo y que te gusta mucho, como lo vives muy intensamente, los años pesan más. Los negocios que son un poquito más tranquilos, más tal, pues puedes estar como más Sí, tiempo. pero no crecen. O sea, los negocios que crecen pesan. Lo que quiero decir es un Nosotros no cantante hacemos o juegos, un pero artista... intenso. Sí. Lo es un rato, ¿eh? Pero tú Lo que imagínate un hacemos. artista que está dando conciertos, está haciendo giras, está creando todos los años. Tiene que descansar, tiene que tener breaks. Claro, el challenge de cada año tengo que lanzar un nuevo juego que funcione bien y que sea un hit, que facture más de 50 millones. Ostras. No es pequeño, ¿no? No es pequeño. Y entonces un poco la decisión un poco de salida, o al menos la mía fue, oye, tengo ganas, tenía en 2000, pues tenía 34 años, 33 años, tengo ganas de explorar otras industrias. Entonces ahora habéis montado un estudio de apps de productividad para el móvil. Exacto. O sea, la visión Os hago yo el es- headline para avanzar un poco. Hace un año decidimos volver a emprender. También fue Vale. una decisión difícil. Hubo un periodo sin emprender, ¿eh? Sí, hubo un hubo periodo descanso. de... 6 meses. Vacaciones. Sí, Sí. sí. ¿Qué hacéis en estas vacaciones? Nada. Curiosidad. Comprar No. barcos, venderlos. O sea, Nada. estábamos por aquí porque tampoco se podía viajar mucho. Pero nada Era- es nada, nada. Bueno, yo pues he tenido 2 hijos, así que no... Hombre, Eso es No algo. es poco. Eso, eso no es poco. Yo estaba en Ibiza en aquellos 6 meses. descansando. Sí, reencontrándome. Invirtiendo. Habéis invertido durante este periodo. De hecho, somos coinversores en Sí, cuál? hemos En- invertido en Stock startups. Agile. Stock Agile, Ah, correcto. eso Horacio, yo no Sí. invertí. Ah, vale. Sí, sí. No quiso. Pero sí, hemos ido invirtiendo en startups. Hemos invertido en startups porque nos apasiona estar al lado de emprendedores. Se aprende un montón y la energía que te desprenden, ¿no? Pues te contamina. Pero no nos consideramos VCs profesionales de que tenemos un cupo de startups a hacer al año. Simplemente el deal flow que nos llega, pues cuando nos gusta algo ¿Invertís invertimos. vuestro dinero también de terceros? No, solo el Solo el nuestro. nuestro. Intentamos aportar valor cuando nos necesitan. Que nos gusta ayudar a la ¿En gente. juegos o en no juegos? En juegos no hemos invertido. O sea, no habéis invertido en ningún juego, ¿eh? no. Es que en juegos... Es difícil invertir en juegos si después de quieres todo lo que hemos invertir hablado. en juegos, tienes que invertir en un portfolio. No, Por y el- por- por el Es hit por eso driven. decía yo lo de private equity más que venture Sí. capital. Sí, sí, Sí. totalmente. ¿Quién era Pablo Villalba que decía que nunca quería invertir en emprendedores porque sabía lo que era? O algo así, no me acuerdo. Vale. ¿Y qué tal os va? Bueno, acabamos de empezar. Llevamos un añito y medio haciendo apps de productividad para el móvil, porque nuestra visión es que trabajar con el móvil a día de hoy aún es muy difícil y queremos hacer pues, que sea una experiencia mucho más placentera, más fácil y que la gente no tenga que ir al portátil para hacer según qué cosas, ¿no? Entonces lanzamos una app muy, muy sencillita, yo la llamo un micro SaaS porque es el SaaS más pequeño que se nos ocurrió, que es una app de hacer facturas y presupuestos y contabilidad para autónomos. Y esta app pues, está yendo bastante bien, la lanzamos hace un año, se llama InvoiceFly, tiene 2.500 paying customers y está haciendo pues, 40.000 de MRR. Y en un mes lanzamos una mucho más ambiciosa. Que Estos son, perdona, 5 euros. de suscripción, No, no, se me- es una no. suscripción de $12. $12 al mes por cliente. Sí. Sí. Estados Unidos, principalmente. Sí. Sí. ¿Y la segunda más ambiciosa? Estamos haciendo un competidor de Notion que está entre el Apple Notes y el Notion, es decir, una app que sirve a la gente para ayudarse a organizar su día a día, para hacer su listado de restaurantes favoritos o para tener una lista compartida con su partner de qué es lo que hay que comprar o qué es lo que tenemos que hacer, pero está hecho de una manera que es muy intuitiva, muy fácil, pero también es profunda al mismo tiempo. Entonces, entre el Apple Notes, que lo utiliza la gente, y la gente realmente se queja porque no le gusta, y Notion, que es complejo solo para tech people, hay un espacio muy grande. Y en que es el que móvil queremos no intentar funciona cubrir. Y de el todo móvil bien. funciona fatal. Y eso sí, si tenéis un hit ahí, entiendo que os vais a focalizar en esta... Totalmente. Sí, este proyecto. al final nuestra discusión fue o nos volvemos inversores, intentamos aportar a la comunidad de startups pues invirtiendo tal, o volvemos a intentar emprender y disfrutar del proceso, ¿no? ¿Y el la ver- skill de game design aplicado a la productividad del B2B SaaS, creéis que hay cosas tiene que son sentido? parecidas, sobre todo el Bueno, UI el caso de UX. Slack es famosamente, ¿no? Son desarrolladores de juegos Correcto. que se Game acaban developers volcando a... que sí. Pero ahí Hicieron su- no eran buenos haciendo juegos. Es verdad. A diferencia de esos Pero bueno, Apple. como es tan aleatorio... Bueno, pero de es ser buenos curioso, a lo haciendo mejor si juegos. hubieran tenido éxito no hubieran acabado haciendo Slack, pero en el proceso se hicieron Slack, que era una gran tool de comunicación, y se dieron cuenta que eso era más grande que tal. Nosotros nos pasó un poco con el Analytics que teníamos en Social Point, el back office, era espectacular y siempre decíamos que eran nuestro plan B.
Y quizás aquella empresa pudo haber sido una empresa tipo SaaS muy, muy potente. Pero nunca la llegamos a... Es que tenéis un negocio muy rentable. Sí. Hay pocos negocios que crecen tan rápido y con tanta rentabilidad. Era un poco raro. Nuestros inversores nos lo decían, que compañías con más de 20 millones de EBITDA en su portfolio, pues había poquitas. Si hacéis un hit, ¿qué va a cambiar respecto a Social Point? ¿Vais a fichar senior management? ¿Vais a incorporar VCs? ¿En esta empresa? Sí. ¿Qué vais a hacer diferente? Está todo por ver aún, ¿no? Pero algo que digáis, esto no va a volver a pasar. Hombre, Bueno, yo creo que a nivel de headcount no queremos ser una empresa de 400 personas. Menos gente. Menos gente. Ujú. Bueno, porque cuando hay tanta gente la responsabilidad se diluye mucho, ¿no? Entonces, creemos Efectivamente. mucho ahora en equipos pequeños, mucho más pequeños, y donde realmente cada uno de ellos sean owners y accountable de todo lo que hacen, ¿no? Yo eso creo que es un esto learning para nosotros. Para este tipo de productos hay otros negocios que sí que puedes tener 500 personas haciendo X, pero para crear un producto digital, nuestra opinión es que los equipos pequeños funcionan mejor que los grandes. Management. Sí, si la empresa crece a partir de X, yo volvería a contratar un equipo directivo como el que tuve, claro que sí. VCs. Nuestra experiencia fue muy positiva. Yo con el partner adecuado, y lo hemos discutido, no me importaría, pero tiene que ser la persona adecuada. Tiene que ser alguien que sea un apoyo, alguien que puedas aprender. Hay VCs que quizás no cumplen, ¿no? y cláusulas ese criterio. adecuadas. Y las cláusulas las adecuadas. Negociaríais mejor seguro ahora, Ahora ¿no? sí. Sí. Sí, sí. Pero es que ahora ¿Venderíais todo ha cambiado. en 5 o 9 años? Sí. Bueno, depende. Vender es una decisión que tienes que tomar en ese momento, ¿no? Pero yo no lo veo como algo negativo. En la vida no puedes decir todo es para siempre. A veces hay etapas que tienes que cerrar y tienes que empezar otra. Pero sí que es verdad que cuando empezamos Labhouse pensábamos un poquito, oye, vamos a crear Labhouse para toda la vida, ¿no? Que luego nunca sabes, ¿no? Y con el partner adecuado acabas vendiendo o lo que sea. Yo creo que es el approach bueno. ¿Eh? Sí. Es el approach bueno, ¿no? Porque Pero a es día de hoy, oye, muy aleatorio decir voy a vender en 5 años. Y bueno, buena suerte, ¿no? no tenemos... Es lo ni- mismo que decir voy a hacer un videojuego hit. que será un hit. Mm. De hecho, no tenemos necesidad económica, no tenemos. Toda Labhouse es bootstrap, o sea, la financiamos nosotros. Probablemente... Bootstrap es una palabra que pasa que es hay que- que poner la letra pequeña porque hay Bootstrap con 100 euros y Bootstrap Bueno, con 100 millones de somos euros. los ¿no? VCs de Labhouse. Sí, sí. Mm. No, es Bootstrap. Es Bootstrap porque no habéis levantado financiación externa, pero lo habéis Pero hecho. Es la segunda empresa. la hemos financiado La nosotros. segunda empresa después de una de mucho éxito. Y vamos a seguir financiándola. A lo mejor incluimos VCs, porque, oye, nunca se sabe, y con el partner adecuado... A mí me es más fácil cuando hacéis estas preguntas decir, o sea, ¿vais a vender? No, no lo sé. Ya. No me lo No pregunto, pasa no me nada. lo cuestiono. En 5 o 10 años se verá dónde estamos y tal. Yo soy más de a todo sí, todo es una opción. Vender es una opción, continuar con la empresa toda la vida es una opción, repartir dividendos, todo. Entonces me gusta más pensar así más en el sí. Social Point, por ejemplo, durante muchos años nunca se pudo hablar de valoraciones de ventas y tal, y yo considero que tampoco aportaba nada. Vale. Y última pregunta. ¿Hay algún emprendedor, alguna referencia que hayáis seguido, que os haya impactado y que forma parte de vuestro crecimiento? Este impacto, esta inspiración. Bueno, Sam Altman, Sam Altman. ahora recientemente, es alguien que estamos siguiendo. Alguien estamos mirando muchos vídeos suyos de cuando estaba en YC. En ¿Sí? Y Combinator. Vídeos de antes, sí, ¿no? sí. ¿De dónde viene este Sí, tío? sí. Y la verdad es que es un crack. Yo he tenido mucha gente que me ha inspirado en la vida, pero es que es muy típico, ¿no? Por ejemplo, Steve Jobs, la pasión que tenía él por el diseño, hay una parte que creo que tal. Pero es que cuando era muy pequeñito me apasionaba Bill Gates, por lo que fuera. Entonces, cada 2-3 años he ido cogiendo algo de una persona que me ha gustado, pero no tengo un referente de decir, para mí este es el crack. Cada uno de ellos tiene una píldora, ¿no? Que ojalá todos tuviéramos. ¿Y habéis leído libros de negocio o hecho formaciones más allá de vuestro día a día? Ahora, después de estos últimos años, sí. Antes no leíamos, no teníamos mucho tiempo. Pero así por decir libros y tal. Sí. A mí me gustaba mucho el 5 Dysfunctions of a Team, Ujú. que este sirve mucho para trabajar con equipos directivos. Este a mí me cambió y me ayudó mucho en la empresa. Y es que, no soy un gran lector de libros, ni consumidor de libros, Es más de podcast. más de podcast, pero más allá de los típicos, no sé, 0 to 1, pero son los típicos Mm. de emprendedores. Así alguno peculiar no te sabría decir. Blitzcrank, ¿no? Decías tú que te había gustado. Blitzscaling. Eso, Blitzscaling. Ujú. Muy bien. Pues nada, oye, muchas gracias por contarnos vuestra historia. Cuando queráis venir los jueves, creo que sería interesante que dierais vuestra opinión a los emprendedores que están empezando.
Y nos contáis cómo va la aplicación que estáis a punto de lanzar. Sí, Exacto. En 6 meses o un año hacemos podcast y os explicamos lo bien que va o O lo que habéis hostion aprendido. que os hemos metido. Una de dos. Muy bien. Pues muchas gracias Jordi, y hasta la semana que viene. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Ignic Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!